uh, the one who is administering the platform, the Google Meet platform from the University of Flores in Neuquén, will Hello, Craig. already. There's Herman. Hola. Hola, mucho gusto. Nice to meet you. You said. Germán, él solo tiene que apretar Present Now en arranca, ¿correcto? Listo, compartir y listo, presentar y listo. Sí, yeah, Craig, that's all you have to do. Once the time comes in a few minutes, you just put test Present it? Now. Can we Yes, test test it for sure. Yeah, go ahead. We will still be able to see you. I'm letting you know because Greg Lemon wanted to be naked around the house, so please don't do so. Can you see it? Not yet. It may take a minute. Did you click on present now? I did. You need to open up your PowerPoint first. Like leave it open on the screen. Yeah. And It's then open. go back to the Meet, and it will show you that you can share a window or something. So far, we're not seeing it. Share your entire screen. I'm clicking the button. No. Don't do that. Just put. Do you see share a window? All right, let me go back. Present now. Window. Yeah. Yes, that's the one you have to click. Once you have your presentation open, once you put share window, you will see it right there. That will be your PowerPoint. Can you see it now? Yes, it's coming now. Yes, we got it. And it's moving perfectly fine. I want to see that you can see my videos, though. So hold on. Yes. Oh, that was a video. Wait. So hopefully you can hear this. We can see it for sure. Yeah. Can you hear? No, not yet. We can see the. So no audio. Well, unless you have to touch something, I'm not sure. No, I see the lady talking, but I don't hear her at all. I don't know why that is. The volume is on. I can see that. No audio. Not on that video. I don't know. You want to check another one? Uh-huh. I mean, we do see the video though. I know, but no audio? Not on that one either. I hear it on my side. Hang on. There was something coming. I don't know if it was you or you hear it on your side? Yes, see. Ancho is saying we have to allow it. Germán, is there anything we need to do from here? I think it should run right on, right? Yo no escucho nada. Del audio del video no. No, pero digo, ¿hay algo que nosotros deberíamos hacer? No. No. Es de él. Yeah, they're telling me, Craig, it's on your end. All right, so I've never used the Google Hangout. Let me see what else there is here. Leave that open for a minute. Let me see if I. There's nothing saying allow audio or volume. No, the volume is on. I can see that. Hang on. Your volume at the bottom was pretty low, though. Maybe that was the reason why. Share that screen again one more time. Hola Germán en Santiago del Estero, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo va? Hola David. Hi Craig. No te cuelgues así. Hola. Share. I saw.
No audio? No, not yet. Oh, well. But see, if you click, I think on the video, there's a speaker and it's crossed, like it's not gonna go. You may need to allow that speaker. Do you see that speaker in the center of the video? No. I'm running the mouse over the video, I don't the see speaker you. shows up. David, se debe conectar el auricular. ¿Cómo? Se debe desconectar el auricular y así se puede escuchar el video. Oh, okay, Wilson, gracias. Craig, they're telling me that for us to be able to listen to the audio on the video, you need to unhook your headphones. Okay. Try that. Just for the video, though. Just for the video. And now go. Notice how much more you're using your hips than before? Yes. Back and Gracias, go. Wilson. Genius. Gracias. Yeah. Wilson, estás en Chile, correcto, Wilson, si no me equivoco. Sí. Wilson from Chile saved us. But you can use your headphones throughout the entire presentation. We will hear you better. It's just when the time for the video comes, you need to unplug for a minute. Got it. All right. I'm ready. I'm ready whenever you are. Yeah, I think we are, because we got 45 people already to join, and some people told me that they will be joining a little bit later, so we are good. Can I just thank all of them, and of course thank you before you get started? Muchas gracias a todos. Paula, ahí te veo que te sumaste. Muchas gracias a todos. Tremenda oportunidad de poder compartir esto. Salta, Marina, millón de gracias a todos. Ya vamos a tener tiempo de hablar, pero bueno, son oportunidades que se dan pocas veces en la vida, algunas veces una vez en la vida, creo que como es esta. Así que tremenda oportunidad. Y bueno, hubiera estado piola que hubiéramos sido más de 50, pero cosas pasan y la situación de Latinoamérica no es la mejor, más allá que uno intenta hacerlo lo más razonable posible, le tiene que servir a ellos también el hecho de su entrega y su preparación para esto. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos y sé que esto va a ser una tremenda tarde de aprendizaje. Craig, I already thanked them all, and I need to thank you a million times, and I will continue to do so for my entire life. So, thanks a million, and all yours. Just give me short phrases so I can. I don't miss anything. All yours. Muchas gracias, David. It's mi honor to join all of you in Latin America and in Spain. So thank you, David. Es un honor, dice, poder compartir con Latinoamérica. Cuidado que hay algunos micrófonos abiertos todavía. Paula, todavía tenés micrófono abierto. Asegúrense de cerrar los microphones. Close your mics, guys. Yes. Good. And I hope everybody can see my slides. The program today is about principles, and the goal is something that I learned from Dr. Carol Levitt, that we should not be a slave of methods, but that we should find out what our patient or our client's goals are, and our method should serve the goals. Bueno, dice que estos es un poco, hoy vamos a hablar de principios de movimiento. Él mencionó a Carol Levitt y dice que nuestros métodos deben servir a nuestros objetivos. We've developed over the last 30 years a template of 4 principles, which I'll be presenting today.
Va a presentar 4 principios, o un template de 4 principios. Aristotle, the great Greek philosopher, taught that we should break things down into the smallest possible parts. Aristóteles dice que debemos achicar las cosas hasta las partes más mínimas, menores. We should focus on evidence. We should focus on facts, not opinion. Debemos focalizarnos en hechos, no en evidencia, no en opiniones. One of the things my teacher from Prague, Dr. Levitt, hated was opinion. Una de las cosas que Levitt no aceptaba era opinión. He always wanted us to think like a scientist. Siempre quería que pensáramos como científicos. If we study the evidence, we know there are basically 4 basic principles that have emerged over the last 30 years. Si estudiamos la evidencia, hay algunos principios que han hecho emergencia en los últimos años. Number 1, we should provide reassurance. Número 1, debemos proveer, reasegurar a la persona, al paciente. We should not scare people, we should empower people. No debemos atemorizar a la persona, debemos empoderar a la persona. Number 2, we should reactivate people. Número 2, debemos reactivar a las personas. The body is built to last, it's not built to break. El cuerpo está designado para durar, no está necesariamente designado para romperse. We should not prescribe rest, but we should challenge people and give them a positive experience with movement. No debemos indicar reposo y debemos darle a las personas una experiencia positiva a través del movimiento. Activity may hurt, but it does not harm. La actividad puede llegar a doler, pero no va a lesionar, no va a causar daño. And as a professional, it is each of our responsibility to reassure and reactivate people and to give them a positive experience with movement. Y como profesionales nosotros debemos asegurar a la persona y hacerles una experiencia positiva a través de... The third principle, once we have introduced people to a positive experience with movement, with body weight, is to begin to challenge them to build their resiliency. Una vez que hemos ofrecido la experiencia positiva con movimiento, tenemos que empezar a desafiarlos para generar esta resiliencia en la persona. So instead of managing people away from load and creating a rehabilitation purgatory, we begin to stress people at the very edge of their capability so that they will begin to adapt and grow stronger. Entonces debemos también empezar a desafiar a la persona en el límite de su capacidad para que se vuelvan más fuertes. And of course, we never know what will be the ideal program for any individual. So we must think broadly and have as many options as possible. Entonces debemos pensar en forma amplia, ¿no es cierto? Tener la mayor cantidad de ideas posibles, porque muchas veces es difícil determinar qué es mejor para cada persona. Only a fool thinks they can predict the future and that their way is the best way. Solo un tonto piensa en el futuro y piensa que su manera de hacer las cosas es la mejor manera de hacer las cosas. So our fourth principle is really about risk management. Y nuestro cuarto principio tiene que ver con el manejo de los riesgos. The more options you have,
the more variability you have in your programming, the more you can develop a precision profile and program for each person. La idea es tener la mayor cantidad de opciones posibles para ofrecer variabilidad, ¿no es cierto?, en las opciones terapéuticas. So the evidence has shown us that we should reassure people, we should reactivate people, we should promote resilience, and we should have a risk management approach. Esas son las 4 cosas que dice, ¿no es cierto?, reasegurar, reactivar, generar resiliencia y un abordaje que sea positivo, activo. Los 4 principios. This is all described in the Rehabilitation of Spine 3rd edition textbook, which came out earlier this year. Todo eso está descrito en este libro, Revisión de Columna, la 3ª edición que salió este año. And I hope you all feel free to email me if you have any questions at any time. Siéntanse cómodos de enviarme un correo electrónico si tienen preguntas en algún momento. You can follow our teaching at firstprinciplesofmovement.com. Pueden seguir nuestras enseñanzas en el link firstprinciplesofmovement.com. And you'll see a lot of examples of what I do in the gym and in the clinic on my Instagram. Van a ver un montón de ejemplos de lo que hago en la clínica y en el gimnasio, en mi Instagram. And you can see what a big thief I am on Twitter, because all the people I steal from I follow on Twitter. Y dice que puede ver qué tremendo ladrón que es él, porque dice que si miran a su Twitter, él sigue a toda la gente de las cuales les roba ideas. I think that's something we all do, isn't it? Dr. Levitt would say that he was the only one of the old boys that stole from everybody. Dice que Levitt decía que él era el primero de los viejos que empezó a robar de todos los demás, de todos los que pasaron antes que él. But one thing he taught me was to always give credit. One of the things he taught me was to always give credit. Una de las cosas que él siempre me enseñó era justamente de dar crédito a dónde provenía eso. So we're all sharing in the year 2020 in the pandemic, and we see in this pandemic, this crisis, that the people who are getting sick, these are people who are older, or they are people who are unhealthy. Entonces, en este momento de pandemia estamos viendo que la gente que más está sufriendo es la gente que es vieja y la gente que está enferma. And it turns out that of the people who are under the age of 60, the main determinants of COVID are obesity, hypertension, diabetes, and other determinants of health that have to do with our lifestyle and whether we live in poverty. En este momento de pandemia, fíjense que las personas mayores de 60 que tienen obesidad, que están sedentarias y demás, son quienes más están sufriendo, y mucho de esto tiene que ver con los determinantes sociales de salud, ¿no es cierto? Entre ellos la pobreza a la cual están sometidas. By far, other than age, the number one factor in hospitalization and death from COVID-19 is obesity. Lejos, fuera de la edad, del problema de la edad,
el principal factor de mortalidad en los casos de COVID es justamente la obesidad. Obesity is a complex problem. La We obesidad, know more children that grow up poor have childhood obesity. la obesidad es un problema social, cultural. Sabemos que los chicos que crecen en la pobreza tienen mayor tendencia a la obesidad. Children who are poor have less access to parks and recreational activities. Los chicos que crecen en la pobreza tienen menos acceso a actividades recreacionales o, por ejemplo, a parques, ¿no es cierto? They have a poor diet. Tienen una dieta pobre, They don't sleep as well. no duermen tan bien, They have more stress. tienen más estrés. There's a greater likelihood that they live in a home where there is smoking. Tienen más chance de vivir en una casa donde sus padres fuman. Our world has stopped moving. Nuestro mundo ha parado de moverse. Professor Yanda in Prague said that sedentarism was a virus of the modern world that is going to infect the entire planet. Yanda en Praga decía, el profesor Yanda en Praga decía que el sedentarismo era el virus de la sociedad moderna que iba a infectar básicamente al planeta entero. In the modern world, we eat too much and we move too little. En el mundo moderno nos movemos poco y comemos demasiado. This not only predisposes people to COVID-19, but it predisposes people to all forms of disability. Esto no solo predispone a las personas al COVID-19, sino también a cualquier otra forma de discapacidad. The number one source of disability in the world is low back pain. El indicador número uno, o la fuente número uno de discapacidad en el mundo es justamente el dolor de columna baja. In fact, since 1990, disabling back pain has gone up by 54%. Desde el año 1990, la discapacidad por dolor de espalda o de columna se ha elevado en un 54%. Since 1990, we have reduced our physical activity. Desde el año 1990 hemos reducido nuestra actividad física. Since 1990, we eat more calories. Desde el año 1990 comemos con mayor cantidad de calorías. So we see that lifestyle has changed beginning in the 1970s and 1980s, and our lifestyle is only becoming more and more unhealthy. Vemos que desde los 70, de los 80, nuestro estilo de vida ha cambiado y cada vez se ha vuelto menos y menos saludable. So Dr. Levitt and Professor Yanda from Prague, how did they begin to think this way, even in the 1960s, 60 years ago, before the evidence was clear that the world had stopped moving? Entonces la pregunta es cómo es que el profesor Levitt y Yanda en los 60 empezaron a pensar de esta manera, mucho antes de que la gente dejara de moverse. I don't know. These were revolutionaries. They were the pioneers in musculoskeletal medicine. And so they were the first to begin to call out to us, to warn us about the dangers of inactivity. Yo no lo sé, no sé cómo ellos pudieron pensar de esa manera. Sí sé que ellos eran los pioneros en la rehabilitación musculoesquelética y nos empezaron a avisar de que estas cosas iban a ocurrir. If you look at this picture, you see the tragedy of modern life.
Si ustedes miran esta foto van a ver la tragedia de básicamente de la vida moderna. By the time a child is 5 years old, there is a 50% likelihood that they are not meeting the International Physical Activity Guidelines for Healthy Development. Al momento que los chicos tienen 5 años hay una alta chance de que ellos no alcancen las regulaciones, ¿no es cierto?, básicas de los sistemas de salud. By the time a child is 10 years old, there's only a 25% likelihood that they are meeting the physical activity guidelines for healthy development and growth. Y cuando llegan a los 10 años, solo el 25% alcanza las metas de los indicadores de actividad física que regulan la salud. Children today are more overweight than children were a generation or two ago. Los chicos de hoy tienen mayor sobrepeso que los chicos de la misma edad, una generación o 2 generaciones atrás. We are living longer than in the past, but this does not mean we're living better. Estamos viviendo más años que en el pasado, pero eso no significa que estamos viviendo mejor. Grip strength in the year 2000 was already down 15% from the year 1980. La fuerza del grip en el año 2000 se había reducido, creo que mencionó un 50% comparado con 10 años atrás. If you lose too much strength as you age, the probability of you becoming disabled goes up, 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 up. Si vos empezás a perder fuerza a medida que empezás a envejecer, la posibilidad de que vos te vuelvas discapacitado de alguna manera se empieza a elevar. Muscle strength begins to decline after the age of 30. La fuerza muscular comienza a decrecer luego de los 30 años. By the age of 40, it accelerates so that we lose about 1% of our muscle mass per year. A los 40 años empieza a acelerarse la pérdida y perdemos el 1% de nuestra masa muscular por año. If this falls below a critical threshold, the risk of disability increases. Si esto pasa por el umbral determinado, el riesgo de discapacidad aumenta notoriamente. But this is preventable. Pero esto se puede prevenir. We can slow the loss of muscle mass, and we can slow the loss of muscle strength through training, through physical activity. Podemos evitar la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza muscular a través de entrenamiento. We call this healthy longevity or Lo healthy aging. Lo llamamos envejecimiento sano, saludable. Keeping your muscles strong throughout your lifespan not only prevents back pain, COVID-19, but also heart disease, cancer, and diabetes. Mantener un determinado grado de fuerza muscular a lo largo de toda tu vida no solo va a prevenir dolor de espalda, al COVID-19, también mencionó diabetes, cáncer y otras enfermedades. It prevents dementia. Previene demencia. It prevents falls. Previene caídas. It prevents frailty. Previene fragilidad. So you see, just because we're living longer doesn't mean that our destiny is to live with disability. Entonces, no porque vivamos más largo, nuestro destino debe ser vivir en discapacidad o con discapacidad. So why is it then
that when somebody has back pain or hip pain, and they're 50 years old, and they see their doctor, the doctor says, this is wear and tear. You should learn to live with it. Entonces, ¿cómo podemos entender que cuando alguien, una persona de 50 años que tiene dolor de espalda, dolor de cadera, ve a su médico, él recibe la respuesta del médico que le dice esto es básicamente desgaste, aprende a vivir con ese desgaste? Nature's law is no strain, no gain. La regla de la naturaleza es que si no le aplicas un estrés, no vas a generar una ganancia. And yet these same doctors who say that a person has degenerative arthritis that is related to their age is also telling them that the best treatment is rest. Y los mismos médicos que le informan a la persona que tiene estos procesos degenerativos, le indican a la persona que el mejor tratamiento es justamente el reposo, Or medication, o medicación, or injections, o inyecciones, or surgery. o cirugías. And even our physical therapists are managing people away from load. Y aún nuestros colegas, terapistas físicos, están abordando pacientes y alejándolos de lo que es la carga. Our chiropractors and our osteopaths are treating people on a table passively. Nuestros colegas quiropractores y osteópatas están tratando a los pacientes en una camilla de forma absolutamente pasiva. But people are not fragile. Pero las personas no son frágiles. All of these treatments are low value, meaning they lack evidence. And today we are talking about facts. We're talking about evidence. Todos estos tratamientos son de bajo valor, les falta evidencia y hoy vamos a hablar justamente de lo contrario, de tratamientos que poseen alta evidencia. High value treatment involves exercise. Un tratamiento de alto valor, de alta evidencia, involucra ejercicio, Education, educación and self-management. y automanejo. So our job is to reassure people, reactivate people, build resilience, and manage their risk. Entonces nuestro trabajo es reasegurar, reactivar, generar capacidad o resiliencia, ¿no es cierto? Y alejar del riesgo, de los potenciales riesgos. Since we have an aging population today, we now are learning more and more about the results of inactivity. Ya que tenemos ahora una población más adulta, estamos aprendiendo más y más By a the, la inactividad. by the time a person is 75 years old, the rate of muscle loss or atrophy accelerates from 1% per year up to 4% per year. Para el momento que la persona alcanza 75 años, la tasa de pérdida de masa muscular se acelera del 1% al 4%. Strength is lost 2 to 5 times faster than the loss of muscle mass. Y la fuerza se pierde de 2 a 5 veces más rápido que la pérdida de masa muscular. And loss of strength is a consistent risk factor for both disability as well as death. Y la pérdida de fuerza muscular es un factor clave en lo que es discapacidad y muerte. Yet, what we now know is that if a person has suffered muscle atrophy and loss of strength, that this can be reversed in only 3 months
by carrying out strength and balance training. Y hoy sabemos que a pesar de que la persona puede haber perdido masa muscular y fuerza muscular, eso puede ser revertido en tan solo 3 meses si sometes a la persona a ejercicios de fortalecimiento. So why are we afraid of strength training? Entonces, ¿por qué tenemos este miedo al entrenamiento de la fuerza? Why do we give people prescriptions for rest, medication, and passive physical therapy? ¿Por qué le damos a nuestros pacientes prescripciones o indicaciones de reposo, medicación y terapia física pasiva? So today, we will spend these 4 hours together trying to translate research into practice. Entonces hoy vamos a intentar pasar estas 4 horas juntos, traduciendo, trasladando lo que es la investigación a la práctica. The gap between evidence and practice must be reduced. El hueco, el hoyo, el espacio que existe entre la evidencia y la clínica práctica debe ser reducido. Mission, my mission, is to promote physical activity and function. Mi misión, tu misión es promover terapia física, actividad física y función. To fight against all of the vested interests who are prescribing drugs and surgery. Luchar contra todos los intereses que conocemos de personas que indican medicación y cirugía. To fight against all of the messages that people are damaged or broken or out of alignment, which leads people to feel fragile. Luchar contra estos mensajes que vemos de personas que indican a sus pacientes que son frágiles, que están rotos, ¿no es cierto? Y lo único que hacen es crear una fragilidad mayor en la persona. Dr. Levitt called this the functional approach. Dr. Levitt llamaba esto el abordaje funcional. He was one of the first to say, don't believe everything on the X-ray or MRI. Él fue uno de los primeros en decir que no había que creer todo lo que veíamos en la radiografía o en la resonancia magnética. Our challenge now is to bridge the gap between knowledge and practice. Nuestro desafío ahora es básicamente cubrir el espacio, el abismo que existe entre lo que es investigación y la práctica clínica. Dr. Levitt taught us the functional approach 60 years ago. Dr. Levitt nos enseñó el abordaje funcional 60 años atrás. The first evidence-based guidelines on musculoskeletal pain were published in 1990. Las primeras guías basadas en evidencia sobre dolor musculoesquelético fueron publicadas en el año 1990. Yet the of doctors has not changed. Y aún la visión de los médicos no ha cambiado demasiado. It takes 17 years to get 14% of research into practice. Nos lleva 17 años para incorporar el 14% de la investigación a la práctica clínica. There's an old Cherokee Indian proverb. If your horse dies, get off it. Hay un proverbio antiguo de los indios Cherokee que dice que si tu caballo se muere, bájate del caballo. But if you're a surgeon and you invested in knee surgery for the meniscus, it is very hard to stop performing this knee surgery. Pero si vos sos un cirujano y has invertido toda tu educación y preparación en cirugías de menisco, es muy difícil dejar de hacerlas. It's very hard for a chiropractor to begin to prescribe exercise instead of adjustments.
Es muy difícil para un quiroprácta empezar a indicar ejercicio en lugar de hacer ajustes. It is very hard for a pediatrician to stop prescribing antibiotics for an inner ear infection that's viral. Es muy difícil también para una médica pediatra dejar de prescribir antibióticos para una infección en el oído que no tiene una causa bacteriana sino viral. If you've invested massive energy and time in a project and it doesn't work out, it is very hard to walk away. Si vos has invertido tremendo dinero y tiempo en un proyecto que sabes que no funciona más, es muy difícil bajarte de ese proyecto o salirte de ese proyecto. Myself personally, I've invested so many things. I've invested in so many things that turned out to be wrong. En mi caso particular, he invertido tiempo y dinero en tantas cosas que han probado ser equivocadas o no funcionar. Dr. Levitt taught humility. Y el doctor Levitt me enseñó humildad. He taught we should keep an open mind for new ideas that sometimes show what we thought or believed before was wrong. Él enseñaba que debíamos mantener la mente abierta a nuevas ideas, aunque mostraran que lo que hacíamos o enseñábamos estaba equivocado. You know, there are many urban myths. Ustedes saben que hay muchos mitos urbanos. In the internet age, everybody is selling you something. En la era de la internet, todas las personas te están vendiendo algo. In the healthcare field, there are so many snake oil salesmen. En el campo de la salud, ¿no es cierto? Hay tanta gente vendiendo cosas que no tienen ningún tipo de sustento. In the training field, there is always a new exercise, a trendy new fad. En el campo del entrenamiento siempre vas a encontrar personas que te quieran ofrecer la moda nueva o el ejercicio nuevo. My mission is to give you a GPS so you can decide for yourself based on facts, based on science. Mi misión es ofrecerte o proveerte un GPS para que vos puedas decidir por vos mismo basado en ciencia, en evidencia. Bias is everywhere. It is common. El sesgo está en todos lados y es muy común. And bias leads to low value care. Y el sesgo nos lleva a ofrecer un abordaje de bajo valor. The elephant in the room is that people are making things way too complicated. El elefante en la habitación es que las personas, significa que la gente está haciendo las cosas muy complicadas. People don't have a torsioned pelvis. Las personas no tienen torsiones pélvicas. They don't have the degenerative arthritis as the cause of their pain. La artrosis degenerativa no es necesariamente la causa de su dolor. Most herniated discs are false positives. La mayoría de las lesiones discales, de las hernias discales, son falsos positivos. So our job is to reassure people. Entonces nuestro trabajo es básicamente reasegurar a las personas With simple advice. con educación simple, con aconsejamiento simple. And I know it is hard for everybody because you're being inundated with so many different claims. Yo sé que es difícil para todos porque ustedes están siendo inundados en las redes con diferentes afirmaciones o apreciaciones. One person is being told that if they have a back problem, they should not wait. They should have surgery right away. Hay personas a las cuales se les dice que si tienen dolor de espalda no deben esperar, deben tener cirugía automáticamente. And somebody else is being told to never have surgery. Y otras personas se les dice que nunca deben tener cirugía.
This is a nightmare of choice for everybody. Y esa es una pesadilla de elecciones para cualquier persona. So to handle this complexity, this is why we stick with the facts. Entonces, para manejar esta complejidad es necesario aferrarnos a los hechos, a la evidencia. Science teaches us to rigorously test each and every one of our hypotheses. La ciencia nos enseña a testear rigurosamente cada una de nuestras hipótesis, Because sometimes what we thought or believed before was wrong. porque muchas veces lo que pensamos o creímos antes estaba equivocado. This is what we call agile programming. Esto es lo que llamamos programación ágil, Or for the trainers, agile periodization. o para los entrenadores, periodización ágil. We must plan, Debemos planear, but we have to be agile enough to test our plan and then move to plan B. debemos ser lo suficientemente ágiles de testear nuestro plan y rápidamente movernos al plan B. I want to share with you a case from my office. Quiero compartir con ustedes un caso de mi oficina. This is a very typical type of patient that I see. Este es un caso típico de pacientes que yo veo. She had back pain and sciatica. Ella tenía dolor de espalda y ciática. She was treated with many injections. Había sido tratada con múltiples inyecciones epidurales. She had MRI. Tenía una resonancia magnética She had one goal: y su único objetivo, why do I have pain? era saber por qué tenía dolor. She saw her medical doctor and he told her to stop activity. Vio a su médico y el médico le dijo que debería parar la actividad. She saw a physical therapist. Vio a un terapista físico. The PT babied her. Dice que el terapista físico la acunó básicamente, o sea, le ofreció como alternativas pasivas. Now we know that most people who see a chiropractor or orthopedic surgeon or physical therapist are told that something is broken or wrong or not working correctly. Sabemos que la mayoría de las personas que asisten a médicos, quiropráctores o terapeutas físicos se les dice que algo está roto, que algo no está funcionando bien, That something is worn out. que algo se ha desgastado. The surgeon says, if you can't live with it anymore, they'll fix it. El cirujano le dice que si no podés vivir más con eso, yo te lo arreglo. This patient of mine, her pain was for 3 years. En este caso, el de mi paciente, su dolor tenía 3 años de duración. Her only relief was laying down. Su único alivio lo encontraba acostándose. You can see here her scan. Aquí ven su tomografía. She had moderate stenosis of the spinal canal on the right-hand side, Una estenosis moderada del canal en el lado derecho. and she was performing no movement at all. Y no estaba haciendo ningún tipo, No activity, ningún tipo de actividad. no tennis, no football, no bicycle, no swimming. Bueno, lo escucharon, no tenis, no fútbol, no bicicleta, no natación. She was scared away from all the things that she enjoyed. Ella había sido alejada o había sido atemorizada o amenazada en alejarse de esas cosas. She told me that if things did not improve, she would feel terrible about this.
Ella me dijo que si las cosas no mejoraban se iba a empezar a sentir terrible o muy mal al respecto. She told me she had lost all confidence that she would improve. Había perdido confianza absoluta en que las cosas podían mejorar. And most importantly, number 7 on the slide, she believed that activity made her pain worse. Y como ven en el punto número 7, ella creía que la actividad iba a hacer su dolor peor, lo iba a agravar. So I treated her. Entonces la traté. I did not use my hands. No usé mis manos. I guided by the side. La guié desde el costado. I created an environment where she felt safe. Le pude proveer un ambiente en el cual ella se sintiera segura. And I gave her a positive experience with movement. Y le di una experiencia positiva a través del movimiento. At the end of the treatment, she said, physical activity does not make my pain worse. Y al final del tratamiento ella afirmaba que la actividad física no agravaba su dolor. And then she said, I am very certain that I will be recovered in the future. Y también decía que tenía la certeza de que se iba a recuperar por completo en el futuro. So I want to show you this patient performing some exercise. Entonces les quiero mostrar a esta persona realizando algunos ejercicios. You notice how much more you're using your hips than before? Yeah. You're sitting back into your hips. Right. Your spine is in perfect alignment. There's no stress in your spine, and even your knees are not bearing the load as much as your hips are. By the way, they taught me how to sit, Yeah. and I sit the same way. When I sit, Yeah. I sit with. Yeah, you create an arch. Yes. Yeah, show me. That's how I sit, So they were teaching you how to squat. like that. That's how I sit. Yeah, and then stand up. Before, Yeah. I used to sit like that. You're funny. Now, how did that feel, the doorknob squat, compared to before? I didn't feel it. Yeah. Huh. Yeah. So this is a beachhead. That's the first exercise for you to do at home. Okay. You excited? How many? Yeah. Yeah. How many times do I need? 3 or 4 reps, 3 or 4 times a day. Okay. So this is a patient who ignored the one person who actually gave her the correct advice. Entonces esta es una paciente que ignoró a la única persona que le dio algún tipo de aconsejamiento apropiado. The doctor told her to rest. El doctor le dijo que se quedara quieta. The physical therapist babied her. El terapista físico la acunaba, ¿no es cierto? And only her husband told her correctly that she should be squatting. Y solo su esposo le decía justamente que ella debía estar haciendo algún tipo de sentadillas. So we needed to come up with an assisted squat, and we used the door handle to automatically create the brace so that she could feel comfortable squatting up and down. Y entonces nosotros teníamos que aparecernos con una sentadilla asistida y como pueden ver utilizamos las manijas de la puerta para que ella se sintiera más cómoda y utilizar sus caderas. So in my office, my goal is always to reassure and to reactivate. Entonces en mi oficina mi objetivo es siempre reasegurar y reactivar. But this is not what I learned in school. Pero eso no es lo que yo aprendí en la universidad. I learned in school that I could fix people. Yo en la universidad aprendí que podía arreglar a la gente. And then after school, I studied rehabilitation, and I learned that I could correct people.
Y después yo me metí en rehabilitación y empecé a aprender que yo podía corregir a las personas. Now I don't try to fix people. Ahora no trato de arreglar, I don't try to correct people. no trato de corregir. I create an environment where people feel safe and they can explore movement. Sí creo un ambiente en el cual la gente se sienta segura y que dentro de ese ambiente puedan explorar el movimiento. The ability to learn faster than your competitors may be your only sustainable competitive advantage. La habilidad de aprender más rápido que tu competencia puede ser tu única ventaja que te va a ayudar en el tiempo. For me, what I learned was not science. Para mí, lo que yo aprendí en la universidad no era ciencia. I learned chiropractic dogma. Yo aprendí un dogma quiropráctico Then I learned rehabilitation dogma. y después aprendí el dogma de rehabilitación. And finally, I started to explore the strength and conditioning profession. Y luego empecé a explorar la profesión del fortalecimiento y el acondicionamiento físico. And what we learn from coaches like at Exos is that the principles from elite sports, they apply to everybody. Y lo que aprendí de los coaches, por ejemplo, en Exos, es que los principios del atleta de alta competencia también aplican a los pacientes normales. That our job is to raise the floor. Que nuestro trabajo es elevar el piso. Our job is to stress the tissue to the edge of its capability so the tissue adapts. Nuestro trabajo es estresar a los tejidos al límite de su capacidad para que los tejidos puedan adaptarse. Think about a runner. Piensen en un corredor. Many runners have knee pain. Muchos corredores tienen dolor de rodilla The runner with knee pain will rest. y los corredores con dolor de rodilla muchas veces descansan. When they feel better, they go back to running. Cuando se sienten mejor vuelven a correr, But they didn't change anything. pero no cambiaron nada. The pain comes back and they get frustrated. Su dolor vuelve y se frustran. Do we think the shot of cortisone is going to prepare them better for running? No. Pensamos que un shot, una inyección de cortisona puede prepararlos mejor para el trote. No, de ninguna manera. Some people think their running technique is wrong or they have the wrong sneakers. Mucha gente piensa que su técnica de carrera es la equivocada o que tienen las zapatillas equivocadas Or they have some imbalance in their pelvis. o que tienen desequilibrios en sus pelvis. This is all logical, Todo eso es en cierta manera lógico, but the evidence, the science, the facts tell us something different. es lógico, pero la evidencia y la ciencia nos cuenta otra historia. More powerful than changing footwear, more powerful than physical therapy, more powerful than running technique advice is strength training. Mucho más poderoso que terapia física, que el cambio de calzado, que el cambio de la técnica de carrera, es justamente el fortalecimiento. If you are not prepared for your demands, Si vos then no no te, amount of chiropractic or osteopathy is going to help you do the things that you enjoy. si vos no te preparás para las demandas a las cuales te vas a someter, no hay
terapia física o quiropraxia que te va a ayudar. So what I want everybody to do is to stand up. Lo que And quiero let's see que here. hagan ahora, lo que quiero que hagan ahora es que se paren un segundo. I want everybody to stand up and lean forward. Lo que quiero es que todos se paren y que se inclinen hacia adelante. And imagine you have a slice of pizza. Imagínense que tienen una porción de pizza. Imagine you have a slice of pizza. When you stand up and lean forward without lifting your heels, you should feel that your toes are working. Imagínense que tienen una porción de pizza adelante y cuando ustedes se inclinen hacia adelante sin levantar sus talones, deberían sentir que sus dedos están trabajando. Now, can you see me, David? Is my Yes, camera okay? Yes, I can see you. Okay. So we want to lean forward and hold the slice of pizza so that the oil does not touch our shirt. Entonces queremos inclinarnos, ¿no es cierto?, hacia adelante y mantener o sostener la porción de pizza para evitar que si algo del aceite o del queso se cayera, no nos tocara nuestra remera. Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto? We're doing this because the feet are the number one area that the brain relies on for sensory information about the body and the environment. Estamos haciendo esto porque los pies son el área número uno de las cuales el cerebro depende para lo que es equilibrio y movimiento. This is the same position that a sprint coach would teach a person to get into. Esta es la misma posición en la cual un coach de sprint o de carrera de 100 metros le va a indicar a su deportista que se coloque. In fact, at Exos, this is the main position they use to train acceleration. Piensen que en el programa de Exos esta es la principal posición que ellos utilizan para entrenar aceleración. Why are the feet so important? ¿Por qué los pies son tan importantes? The feet in modern society, because of sitting and shoes, are dead. Porque los pies en la sociedad moderna, debido al calzado y a las horas de sentado que pasamos, están muertos. And in Prague, Yanda and Levitt both said the number one movement preparation, the number one warm-up to prepare people, not just for running, but for life, is to warm up the feet, the sensory afferent from the sole of the feet. En Praga, Levitt y Yanda decían que el ejercicio número uno para preparar a la gente, no solo para la carrera, sino también para la vida, era generar un entrenamiento, una entrada en calor en los músculos del pie, debido a las aferencias sensitivas que el pie posee. So this exercise of leaning forward with your heels on the ground and feeling your feet, feeling your toes, this is a very safe thing that you can do with people that have neck pain or back pain or knee pain, and it will begin to get everything online again. Entonces, este es un ejercicio absolutamente sencillo que ustedes pueden hacer con personas que tengan dolor de extremidades, de columna, de cuello, y va a reactivar todo el sistema sensorio y motor.
The first thing we do in training is we prepare, we warm up. La primera cosa que hacemos en lo que respecta al entrenamiento es preparamos. And the first, Entramos en calor. the first preparation is the feet. Y la primera preparación va por el lado de los pies. You see the same focus in martial arts. Ves el mismo foco en artes marciales. Rooting with the feet is the first step for learning how to kick. El trabajo en los pies es la primera cosa que hacen para aprender a patear, a tirar una patada. We know that an athlete, to have power, must be able to push off of the ground, to punch the ground. Sabemos que un atleta, para obtener fuerza o potencia, debe ser capaz de apoyarse, de descargar sobre el piso. Professor Yanda taught that to normalize motor output, the first step is to normalize sensory input. Yanda decía que para mejorar o normalizar el output motor, había que normalizar o mejorar el input sensorial, sensitivo. So we have a systematic approach that we use in First Principles of Movement for movement preparation. Entonces tenemos un abordaje sistematizado que usamos en los primeros principios de movimiento para la preparación de esto. And for us, when we're preparing a person, we're watching them very intently. Entonces, y nosotros cuando estamos preparando a una persona, los estamos observando con intención. In fact, my movement screen is watching my athlete or my patient warm up. Mi escaneo de movimiento es justamente observar a la persona o al atleta cuando ellos están entrando en calor. If a person performs the forward lean like this instead of like that, I'm learning. Si la persona que tenés adelante realiza el movimiento primero, ese que mostró con un quiebre de columna en lugar de la inclinación del cuerpo por completo, yo estoy aprendiendo. I may place, David, you have to tell me if you can see me. We can still see you, we're good. Okay, if we go into the wall drill from Exos, El drill de la inclinación sobre la pared de Exos. can you see my feet at all? Not your feet, we see up to your hips, your thighs. Okay. Let me go back. Can you see lower? Yeah, we're better now. But we see to your ankles, but not below. But it's okay. Okay. So the Exos wall drill now places the person in the athletic position for acceleration. Este es el drill que utiliza Exos para, y colocan a la persona contra la pared para obtener aceleración. And then we would train this pattern. Y entrenan ese patrón. And the goal is to assess whether or not the person is able to control their pillar. Y el objetivo es evaluar si la persona puede o no controlar su pilar. Our movement preparation is our screen. Nuestra preparación de movimiento es básicamente nuestra evaluación, nuestro escaneo. We look at the feet. Miramos a los pies. We look at their pillar. Miramos a su pilar.
We want to see how all the parts are working together. Queremos ver cómo todas las partes funcionan juntas. And as Professor Levitt and Yonda said, every exercise is a test. Y como decían Yanda y Levitt, cada ejercicio es un test. So I want to go into how we handle uncertainty. Me gustaría meterme entonces ahora en cómo manejamos la incertidumbre. If you see these two squares, they are different shades. Si ven estos dos cuadrados, tienen sombras o colores diferentes. See? ¿Lo ven? See or no? Sí. See. Now place your hand palm down and close one eye. Pongan su mano aquí y cierren un ojo. And place your hand or your finger along the horizon. Coloquen su dedo a lo largo del horizonte. You're not talking about in the middle line between the two squares, right? Yeah, between the two boxes. Coloquen su dedo en el horizonte que divide ambos cuadrados. Now, are the two boxes still different shades? No, they're not. No. Ahora, como pueden ver, los cuadrados no tienen sombras diferentes. So Son you del mismo see, color. there are many illusions in the world. Things are not what we think they are. Como pueden ver, hay muchas ilusiones en el mundo en el cual vivimos. Las cosas no siempre son como parecen. So we have to be careful about what people are selling us, what people are telling us. Tenemos que ser cuidadosos con lo que la gente nos quiere vender, con lo que la gente nos cuenta. We understand now that uncertainty is not a temporary nuisance which can be chased away. Entendemos entonces que la incertidumbre no es una situación temporaria de la cual puede ser escapada o alejada. Uncertainty is a condition of life. La incertidumbre es una condición de vida. Accepting uncertainty is a mature mindset. Aceptar la presencia de la incertidumbre demuestra madurez. And actually being okay with uncertainty is liberating, paradoxically. Y estar de acuerdo con la incertidumbre es liberadora en forma paradójica. When we're novices, we gain this false sense of certainty that makes us comfortable. Cuando somos jóvenes, aprendemos esta falsa sensación o creencia de incertidumbre que nos hace sentir cómodos. But the true expert is comfortable with uncertainty. Pero el verdadero experto se debe sentir cómodo con la incertidumbre. Dr. Levitt said, we work at the level of acceptable uncertainty. El Dr. Levitt decía que trabajamos en niveles de incertidumbre aceptable. And I think that this should make us all very humble. Y creo que esto nos debería hacer o colocar a todos un poco más en un estado de humildad. We want to be able to tell people that there is one road to success. Queremos siempre ser capaces de decirle a las personas que hay un camino al éxito. But this journey is one with many, many, many mistakes, many failures. Pero este camino al éxito es un camino con un montón de fallas y errores. It seems to be a universal truth for complex systems that the planning process is indispensable and invaluable, but detailed plans generated far in advance are useless
and even harmful. Este dicho dice que parece ser una verdad universal para sistemas complejos. El proceso de planeamiento es indispensable e invalorable, pero un plan súper detallado, generado demasiado tiempo con anterioridad, es realmente sin uso y a veces puede herir o dañar. Patients always want to know when their pain will go away. Los pacientes siempre quieren saber cuándo su dolor va a desaparecer. If you look at the red line, you see that the red line, the pain goes up and down, up and down, up and down. Si ustedes miran a la línea roja, ven que al comienzo el dolor básicamente va hacia arriba y hacia abajo. And many of you have already seen this probably from Adam Meekins. Y muchos seguramente han visto esto de Adam Meekins. So I want to be able to tell somebody that I can fix your pain, I can treat your pain, and you will feel better at the snap of the finger. But the reality is in order for your pain to go down in the future, I have to focus on function in the present. Entonces, una de las cosas que nosotros quisiéramos hacer cuando enfrentamos al paciente es poder decirle que su dolor va a desaparecer de forma rápida. Sin embargo, la realidad nos muestra que debemos decirle a la persona que para que su dolor pueda reducirse, su función debe mejorar. We have some rules. Tenemos algunas reglas. We know if you have bone pain, that it should feel better in 8 or 10 weeks. Sabemos que si tenés un dolor que proviene de una lesión ósea, en 2 meses deberías sentirte mejor. If you have tendon pain, it will usually take 6 to 8 months to feel better. Si vos tenés dolor proveniente de un tendón o tendinopatía, te puede llevar 6 a 8 meses para sentirte mejor. So there are certain rules. Entonces tenemos ciertas reglas. What is not very well understood is that function is the key. Lo que no entendemos todavía bien es que el entrenamiento de la función es la llave del proceso. People who only treat pain, only treat symptoms, wind up going around and around and around. Las personas que solo tratan dolor o solo tratan los síntomas terminan yendo en círculo. If you look at the 8-week mark, Si ustedes miran en ese gráfico a las 8 semanas, if you only treat symptoms and you don't build function, the 8-week mark will go farther out. si vos considerás únicamente dolor y no la función, a las 8 semanas estamos casi en la misma situación. Only when we raise the floor of function will the symptoms be able to go down. Solo cuando elevemos el piso, digamos, a nivel de la función, es cuando los síntomas van a empezar a decrecer. So the runner who rests for their knee pain goes back to running without improving function, and of course their symptoms come back. Entonces el corredor que descansó por su dolor de rodilla vuelve a trotar y su dolor va a volver nuevamente porque no generó cambios en función. Our success in helping people depends on our ability to explain to them why we're focusing on function. Nuestro éxito en el tratamiento de las personas depende de nuestra habilidad de explicarles a ellos el por qué nos estamos focalizando en el entrenamiento de la función. And this goes back to our first slides today, that the world has stopped moving.
Y esto vuelve otra vez al primero de los slides o diapositivas que les mostré, y es que en nuestro mundo ha dejado de moverse. Most people are sedentary. La mayoría de la gente es sedentaria. It's not about treating the tissue. The tissue is not the issue. It's about function. El problema no es el tejido, el problema es justamente la función. It's not about treating the symptom. We want to get to the source of the problem. No es tratar el síntoma, sino que queremos ir a la fuente del problema. Dr. Levitt said, and David knows this very, very well, he who treats the site of symptoms is lost. Levitt decía, aquel que trata el sitio de dolor está perdido. So this is the basic functional approach. Entonces, este es el abordaje funcional básico. For the average person, they are inactive. And we need to explain to them that rest is not best, but we need to get stronger. La persona promedio que vemos nosotros es una persona sedentaria y nosotros tenemos que poder decirles y hacerles entender que el descanso no es lo mejor y que se necesitan mover. But I know a lot of you treat people who are very active. Pero también sé que muchos de ustedes tratan personas que son muy activas. And so the question is, for people who are active, what is the key link for them? Entonces, aquí la pregunta radica, ¿cuál es la clave en estas personas que sí son activas o muy activas? And I want to ask you all a question. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes. According to Exos, what do you think is the number one limiting factor for active people in trying to achieve their goals? Entonces les pregunto si alguno sabe, acorde a lo que Exos pregona, ¿cuál es el factor número uno que limita a las personas de alcanzar sus objetivos? You want them to answer them in the box. Yeah. I want to hear what is Me gustaría the number one reason why people who are active don't achieve their goal? Me gustaría que pusieran algunas razones, la principal razón por la cual ustedes piensan que las personas activas no alcanzan sus objetivos. Load management, motivation, anxiety, they don't do a recovery. Beautiful. Wrong advice, bad manage of load. I love it. Beautiful. So Multifactorial things, stress, overload. So according to Exos, you are right. According to Exos, number one, recovery is the limiting factor. Entonces, acorde a Exos, el factor número uno es justamente la recuperación o la falta en la recuperación. So many active people, they are underprepared. They don't have the strength to run, let's say. Entonces, en muchas personas activas no están preparadas, no tienen la fuerza para salir a trotar, por ejemplo. So it's not the load that broke them down, it was the load they were not prepared for. Entonces, no es la carga lo que los destruyó, sino que fue que no estaban preparados para la carga. And number two is the person who is going boom and bust, like End Warrior. They stress the body, but they don't allow it to recover, and then they stress the body again. Y el otro de los grandes problemas con Exos es el guerrero del fin de semana, ¿no es cierto?, que estresa tremendamente a los tejidos el fin de semana y no viene haciendo nada durante la semana. Now Right. here's the fun part. Aquí viene la parte entretenida.
If recovery is the limiting factor according to Exos, Si la recuperación es el factor principal limitante acorde a Exos, what is the #1 recovery modality? ¿cuál es, les pregunto, la modalidad de recuperación tisular más común? Sleep, 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 sleep. Yes, They're all it, saying is, sleep. it may be sleep, but if you take a step back, really, it goes back to what most of you have already said, which is load management. Dice que sí, que está bien, pero si vas un pasito para atrás, vuelve a ser otra vez el factor número uno, vuelve a ser el manejo de la carga en la recuperación de los tejidos también. The #1 recovery modality is proper programming. El factor número uno para la recuperación de los tejidos es la programación. So the runner needs more strength. He doesn't need more rest. He needs more rest. El corredor va a necesitar más trabajo de fuerza, no necesariamente más descanso. And our NFL football players, right now, the reason they are tearing their Achilles is because they did not prepare in the off season. Y la razón número uno por la cual los jugadores de fútbol americanos están rompiendo sus Aquiles en este momento es porque no estuvieron preparándose durante la temporada, la pretemporada. So what we call an overuse injury is actually an under preparation injury. Entonces, lo que llamamos lesiones por sobrecarga, en realidad son lesiones por falta de preparación. So while we don't know how long it for people to get better, we do know that if all we focus on is passive care, that it will get there. Entonces, aunque muchas veces no sepamos cuánto tiempo va a llevar a las personas para mejorar, sí sabemos que si solo nos ocupamos de abordajes pasivos, no vamos a llegar a ningún lado. So how do we create the right environment for people to become better prepared? Entonces, ¿cómo creamos el ambiente apropiado para que las personas se preparen mejor? Every person is different. Todas las personas son diferentes. We need to think like a scientist and act like a coach. Tenemos que pensar como un científico y actuar como un coach. What I mean by that is we should always be prepared to change our hypothesis based on the results. A lo que me refiero es que siempre deberíamos estar preparados y dispuestos a cambiar nuestras hipótesis basadas en los resultados obtenidos. A coach is always aiming towards injury prevention and performance enhancement. Ustedes saben que los coaches siempre están apuntando a prevención de lesiones y mejoras en la performance. Sport is now a science. El deporte se ha vuelto ahora una ciencia. So we have to customize in order to achieve this goal. Entonces tenemos que adaptar a la persona para poder alcanzar estos objetivos. Our periodization needs to be agile. Nuestra periodización debe ser un proceso ágil. No two people are alike. No hay dos personas o pacientes que sean iguales. Our goal is to solve a problem, and everybody has a different demand and a different capacity. Nuestro objetivo es solucionar un problema y todas las personas tienen una demanda diferente y una capacidad diferente. So to create a precision solution, we have to determine what matters
measure what matters, and then have a program to change what matters. Entonces, para crear una solución precisa, debemos entender o saber qué es lo que importa, medir lo que importa, lo que nos importa, ¿no es cierto? Y luego cambiar lo que realmente importa. In other words, there is no one size fits all. Every problem is unique. En otras palabras, no hay una cosa que les sirva a todos. Cada persona es única. We analyze each individual's demands, analyze each individual's capabilities to meet those demands, and then mean to improve. Analizamos las demandas, las capacidades y luego intervenimos para mejorar. We begin our assessment by listening to the person's story. Empezamos nuestra evaluación escuchando la historia del paciente. We want to understand their key performance indicators. Queremos entender los indicadores claves de la performance. Unless we know exactly what their demands are, then we won't know what program they need to achieve the sufficient capacity to handle those demands. A menos que sepamos las demandas a las cuales están sometidos, no sabremos a qué programa incluirlos para que alcancen la capacidad que al menos equipare la demanda. If we create a connection with people, this is the first step in coaching. Conectar con la persona o crear una conexión con la persona es el punto número 1 en coaching. It begins by asking people what their goals are. Comienza preguntándole a la persona, al atleta, cuáles son sus objetivos. And by listening. Y escuchando. The more we listen, the more we can understand where a person is coming from and what their fears, their worries, and their concerns are. Cuanto más escuchemos, mejor vamos a entender de dónde viene la persona, sus miedos, sus preocupaciones y qué lo lleva allí. So I follow a step-by-step approach. Entonces yo sigo un abordaje paso a paso. I want to start by finding out what they require, what their demands are. Quiero empezar, punto número 1, quiero empezar sabiendo cuál es la capacidad que ellos necesitan. Then I want to see what their current capacity is, what their floor is. Luego quiero saber cuál es su capacidad al momento, cuál es su piso. And then I come up with a plan to bridge the gap from where they are to where they need to be. Luego debo venir con un plan que un poco sea el puente de donde están ahora y a donde quieren llegar. Then we intervene, we execute our plan and navigate our program with agility. Luego intervenimos, ejecutamos nuestro plan y navegamos nuestro programa con agilidad. Always reassessing so that we can modify as needed. Siempre reevaluando para que podamos modificar tanto como sea necesario. It's very important when we execute the plan that we realize that biomechanics and technical proficiency matter, but training errors and poor preparation come first. Es muy importante cuando estemos planificando que sepamos que la biomecánica importa, pero errores en entrenamiento y pobre preparación son más importantes todavía. So here you see a wonderful diagram about bridging the gap. Aquí ven un hermoso diagrama
que habla de cómo unir ese puente o ese espacio que queda en el medio. Our history involves a needs analysis of their demands and what they require. Nuestra historia involucra que hagamos un análisis de sus necesidades y qué es lo que ellos necesitan. Much of this begins in a questionnaire. Mucho de esto aparece en el cuestionario, en la entrevista. If you email me, I'll send you my questionnaire in English and you can translate it into Spanish. Sí, dice que si le mandan un correo electrónico, él les puede enviar el cuestionario que él utiliza en inglés y después lo traducen al español. I spend about 45 minutes just on the needs analysis, just on the history. Yo paso al menos 45 minutos en esta entrevista, este cuestionario. I learned this from Dr. Levitt. Y lo aprendí de Dr. Levitt. Then we examine. Luego examinamos. And for me, since every exercise is a test, the examination is an assessment of their movement preparation. Entonces, ya que cada ejercicio es un test, los ejercicios son básicamente un análisis de la preparación al movimiento. And when I'm assessing, I'm looking for pain and I'm looking for dysfunction. Entonces, cada vez que evalúo función y dolor, o disfunción y dolor. When we look at pain, not every hurt equals harm. Cuando hablamos de dolor, no debemos saber que no siempre que duela es sinónimo de lesión o daño. As Adam Meekins has taught you, we don't always even ask how much pain. We just say, is it tolerable? Como han escuchado de Meekins, no siempre tenemos que preguntar ni siquiera cuánto dolor experimenta el paciente, sino saber si es tolerable o aceptable. Or you can use a traffic light, where red light pain would be a stop. O podés usar el sistema de luces de tráfico en los cuales, del semáforo, en los cuales la luz roja es para. With respect to dysfunction, we follow the FMS. En lo que respecta a disfunción, seguimos un poco el FMS, But not the 7 tests. pero no necesariamente los 7 testeos. We follow the scoring. Seguimos un poco el scoring, el sistema de puntaje. So a 1 is unacceptable dysfunction. 1 es disfunción inaceptable. 2 is acceptable dysfunction or acceptable compensation. 2 es disfunción aceptable o compensación aceptable. One of the biggest mistakes we can make is telling a person all the movements that they do wrong. Uno de los principales problemas o errores que podemos cometer es empezar a marcarle a la persona todas las cosas que hacen mal. In order to bridge the gap from what people have to what they need, we need to give them a positive experience with movement. Para un poco cerrar ese espacio o puentear ese espacio entre lo que tienen y lo que necesitan, tenemos que ofrecerles una experiencia positiva a través del movimiento. So we have to reassure them that not every hurt equals harm. Entonces, tenés que reasegurarle que no todo dolor que experimenten es sinónimo de lesión o daño. And we have to reactivate them by giving them an environment where it's okay to do things without perfect form. Y otra vez, reactivarlos ofreciéndoles un ambiente en el cual puedan hacer las cosas de la mejor manera posible. And then we can build their resilience by building strength, as is shown in the slide. Y luego mejorar la resiliencia, mejorando la fuerza también. Very gradually, as is shown in the slide, small steps.
muy en forma gradual, como he mostrado en los gráficos, pasos muy pequeños. And then when they have strength, we need to make sure that they also have power and they can control that power. So how do they store energy and how do they release energy? Y una vez que tienen suficiente fuerza, tenemos que hablar un poco de potencia, cómo pueden almacenar energía. So we always have this discussion, behavior and biomechanics. How much is pain science and how much is biomechanics? Siempre tenemos un poco esta dicotomía entre cuánto es biomecánica y cuánto es ciencia del dolor. And before we begin this next section, I want to take some questions from all of you, and then maybe we'll take a short break. Y antes de comenzar esta nueva sección, quiero tomar unos minutos para responder algunas preguntas y luego haremos un pequeño break. Yeah, because Craig, these people were being very unfair with us. They were having dinner and lunch, and we were just talking. I can talk, but please give me some questions right now, and then we'll take a short break. They're coming. Antonio, you do have a question. Go for it. Let me see if I can see it in the chat. Yeah, I'm able to see it, so yes. Hola a todos. Hola, David. Hi, Craig. Hola. So, Hola, Antonio. I want your opinion in relationship with the hip flexion angle in the time we spend sitting. David, lo que quiero preguntarle es ¿qué piensa él sobre el ángulo de flexión de cadera al pasar tiempo sentados? Porque leí una publicación que en realidad el problema es no el tiempo que pasamos sentados, sino el ángulo en el que la cadera se encuentra flexionado a la hora de estar sentados. Bien. Craig, he wants your opinion on the hip flexion angle while we sit. Sí. Because he says that he's read different stuff. Some are related to the amount of time that we spend sitting, and some of them are related to the hip flexion angle while we're sitting. Sí. I think the more important question is the volume. So what we know now is that if you sit a lot, you will have a shorter lifespan. Lo más importante, Antonio, es el volumen, porque si sentás, sabemos por la investigación que si te sentás demasiado tiempo, vas a tener una expectativa de vida reducida. The less you sit, the better. Cuanto menos te sientes, mejor es. David, él en ese estudio se hacía referencia a las culturas que dedicaban parte de su tiempo de descanso a las posiciones de cuclillas o de flexión profunda de cadera, y del tiempo en lo que ellos, relacionado con la cultura occidental, cómo ese tiempo era bastante diferente y no había tantos problemas con respecto al dolor de espalda baja, por ejemplo. Yeah, Craig, he's saying that study was mainly done with Eastern population, in which they spend a lot of time on deep squatting positions and so on, compared to the Western population that would spend most of the time sitting, but not in a deep squatting position. Well, I would say we're all humans. And humans are Homo sapien is about 300,000 years old, hominoid about 8 million years old, and the chair is very recent. Dice que somos humanos, el Homo sapiens tiene 3 millones de años y la silla es un descubrimiento muy reciente. There are more questions, Craig, so let me know when you... Thank you. Deep squat. Can you see me, David? Yes, we can, yeah. Okay.
So everybody get in a deep squat. Everybody get out of your chair. Pónganse por un segundo en una sentadilla profunda, por favor. So the baby at 12 to 14 months can get in a squat, deep squat. El bebé a los 12 a 14 meses se puede poner en esa posición. Now I have tightness in my ankles. I don't know if you can see. Can you see my heels? Yes. You can see my heels? Yes, Okay. lifting up a bit, yeah. Yes, so this is the soleus examination of Levitt and Yonda. For soleus. Entonces, esa es la examinación para el sóleo de Levitt y Yonda. Levitt and Yonda. You see my spine is erect. Pueden ver que mi columna está recta. Now if I have my heels down, my spine is not erect. Y ahora si yo trato de mantener mis talones apoyados en el piso, mi columna ya no está erecta. So we know why the power lifter uses a 2x4 of wood under their heels when they squat. Ahí está la explicación por qué los levantadores de pesas utilizan una madera de 2x4 que ellos llaman cuando hacen el levantamiento. We also, if everybody stands up with your feet together, Párense un segundo con los pies juntos and try to squat with your feet together. y traten de hacer una sentadilla con sus pies pegados. You go into flexion. Van a ir a una flexión. Now separate your feet Ahora separen sus pies and you squat much better. y van a poder hacer una sentadilla de una manera mucho mejor. You also, I don't know if you can see, David, my feet. If I turn them out, can you see my feet? Yes, we can see them perfectly. Yeah, so if my feet are here, maybe I don't squat as well. But if I turn my feet out, maybe I squat much deeper. Y nuevamente, si yo genero una rotación externa en las caderas, voy a poder hacer una sentadilla mucho más profunda. So the question about sitting, yes, sitting is bad. Sitting is something we should do less of, and we need to move more. And the deep squat is one of the best movement preparations that we have. Entonces, en relación a tu pregunta sobre estar sentado, el sentado es malo, debemos hacerlo lo menos posible. Y la sentadilla profunda es uno de los principales movimientos que nos prepara para hacer otros movimientos. There are some more questions, Craig. There's one more thing on sitting, though. Una cosa más al respecto de sentado, sí. As far as duration, males should get up every 20 minutes and females every 30 minutes. Dice que hay un estudio que habla de que los varones se deben levantar de la silla cada 20 minutos y las mujeres cada 30 minutos. Is there a reason for that? We have to get up for a second. We can do McGill's micro break. Everybody stand and raise your arms. Y si se pueden levantar un segundo, vamos a hacer los micro breaks de McGill. Everybody stand. Raise your arms. Levanten sus manos. So this is a micro break. Este es un micro break. And every 20 minutes, a male should do one micro break. The next time you do a micro break, you could just shake water off. Dice que, otra vez, que los varones deben hacer esto cada 20 minutos. Pueden hacer así como si estuvieras movilizando agua. Shake water off. Lo mismo con los pies, hacer ese tipo de movimiento. Or you could do what Levitt and Yonda teach, this exercise. Can you see? Yes, we can see you. Abduction of the fingers and supination of the arms. Yeah, we don't see your hands right there if you want to
Está mostrando un micro break de McGill y de Yanda. Can you see my hand? No, get closer, get closer. Now we can, yes. Abduction of the fingers and supination. Abducción de los dedos, supinación y extensión de los hombros hacia atrás. And another micro break could be with the mouth and the tongue and the lips. And so what we would do is we would combine this with breathing. So Vas a combinar la posición de rotación externa de las manos con esto que está haciendo ahí. Craig, can you say why 20 minutes for males and 30 for women, or it's just what they found to be effective? see, we know from the work of Solomonow. I'll write this down, Solomonow. Ahí va a escribir, es el trabajo, el estudio de Salomonow, That there's a biomechanical phenomenon called creep in your ligaments. hay un fenómeno biomecánico llamado creep en tus ligamentos, Ligaments creep. And males suffer deformation after 20 minutes. los varones sufren deformación ligamentaria luego de los 20 minutos y las mujeres 30 minutos. 30 minutos. So what you want to do is preemptively do an anticipatory micro break to refresh the ligaments so that the ligaments don't become too stretched out, too deformed. Eso es lo que dice que uno hace en forma preventiva, esos microbreaks, para que los ligamentos básicamente no sufran esa deformación. There was a question from Jorge Moreno. I know Sebastián has a question, but Sebastián and Alejandro, but related to that, Jorge is saying, what are your thoughts on hip replacement on patients with advanced hip osteoarthritis that are lacking hip flexion? Say that again. What are your thoughts on hip replacements on patients with an advanced hip osteoarthritis, OA, that are lacking hip flexion? Well, they need more strength. Jorge dice que esos pacientes necesitan más fuerza, más trabajo de fuerza. The best mobility drill is strength. Los mejores drills de movilidad es básicamente el entrenamiento de la fuerza. Related to what you showed before, Alejandro is asking if you could please explain again Vladimir Yanda's assessment of the psoas when you were doing deep squatting. Se me ha ido, se me escapó Craig de la clase. Che, we thought you were gone. I am. I have to get my kettlebell. So we know that if you have a mobility problem and you stretch, your mobility problem will not go away. Dice que si vos tenés un problema de movilidad y que vos elongás, tu problema de movilidad no va a desaparecer. If you strengthen, you will get upstream of the mobility problem. Si vos trabajás en fortalecimiento, vas a lograr algunos cambios. Something happened there. This will improve my mobility more than this. Lo que acaba de mostrar con la pesa rusa, con la kettlebell, dice que va a mejorar más su movilidad que si te pones a elongar. This will improve my mobility much more than this. Can you see? Yes, we can. Lo que dice otra vez es que el trabajo, digamos, en ángulos extremos o profundos
va a generar más movilidad que ponerse a elongar, básicamente. Gray Cook talks about this. Gray Cook habla de eso. The important role of identifying mobility deficits, but don't mobilize to correct them. La importancia de identificar déficits de movilidad, pero que no siempre uno tiene que movilizar para corregirlo. So can you see my hips? No, you have to lower the camera a little more. Just point it down some more. Now we can, yeah. So in this position, my hip mobility is okay. En esa posición, la movilidad de mis caderas es buena. In this position, my mobility is not okay. En esta posición no es tan buena. What do you see? ¿Qué es lo que ven? My spine is leaning. Fíjense que mi columna, mi tronco está inclinado hacia la izquierda. So I have impingement here. Tengo un cierto impingement en la cadera izquierda. But this won't, can you see my ankle? Yes, we can see you. This won't help as much as Dice que ese movimiento que está demostrando no va a ayudar tanto como lo que va a demostrar ahora. this will help much more. Dice que esto va a ayudar más todavía. This will help much more. And So you're saying for mobility deficits, I know you said no stretching, but you're saying that mobility exercises may not be the solution either. Dr. Levitt always said, get upstream of the problem. So know why you have a mobility problem, which is the same as Gray Cook teaches. Justamente le estaba diciendo que él está afirmando que es importante identificar esos déficits de movilidad, pero que la solución no siempre pasa por ejercicios de movilidad, sino que uno se tiene que mover mucho más arriba en la cadena e identificar por qué esos déficits de movilidad han aparecido. If I want to have more hip extension, then I should train hip extension. Si yo quiero mejorar mi extensión de cadera, voy a entrenar extensión de cadera. And if I work in these loaded ranges, I'm going to get more co-contraction, and then the defensive muscular reaction will melt. Dice que si yo trabajo en esos rangos extremos, voy a básicamente anular la co-contracción defensiva a nivel muscular. Can you see? Yes, you like that hip extension, don't you? So those are just examples. Esos son algunos ejemplos. Wow. No, I mean, there's a couple more. Sebastián Martinez, you had a question. Okay, just before we move to Sebastián's question, Alejandro was saying if you could please re-explain Yanda's assessment of the psoas with the deep squat. Of the soleus. Of the soleus, yeah, I'm sorry, yeah. Well, you just see if the heels come up. Alejandro dice que lo que tenés que hacer es básicamente observar si los talones se levantan cuando haces una sentadilla. So ideally, I could have upright spine and heels down. Idealmente dice que uno debería tener la columna erecta y los talones básicamente apoyados. Pero cuando tenés un acortamiento del sóleo, los talones se levantan. So my soleus is short. El sóleo es un poco corto.
Sebastián, vos hace rato que tenés una pregunta. ¿Querés hacerla? No sé si querés abrir el micrófono o... Bueno, hola David, hi Craig. Prefiero hacértela en Hola. español la pregunta para que se la traduzcas. Dale. Quería saber qué batería de evaluaciones usa frecuentemente, si es que usa, y si no usa esas baterías, ¿cómo determina por dónde comenzar con cada paciente? He was, I could not hear your translation. No, yeah, I'm doing it now. He was asking if you use a battery of assessment tests, and if you do not use a systematic battery of assessment tests, how do you exactly know what's wrong with the patient and what Yes. to treat? Yes, the history is the most important determinant on what we're going to do. Sí, dice Sebastián que la historia es el factor determinante más importante en lo que vas a hacer. But we do have a system like at Altus, watching the movement preparation is the number one thing. Pero sí tiene un sistema como Altus que es observar la preparación del movimiento, una de las principales cosas que uno puede hacer. So number one is the foot afference. Número uno es la aferencia del pie. Number two is their fitness. Número dos es el estado, el condicionamiento físico general de la persona. So I'd like to ask everybody to do a beast crawl. To do what? I couldn't hear you. Crawl. Ah, el oso, básicamente, el crawl del oso. Se nos fue de vuelta. Sebastián, yo te decía, vos fuiste quien estuviste con Craig en Los Ángeles, ¿no es cierto? Everybody get on all fours, do beast crawl. Dice que todos se tiren al piso y que hagan un poquito de la marcha de oso, los que puedan. Por favor. Por favor. Por favor, dice un poquito. Everybody. Can you see me? Yes, we can. Now, can you see me? What just happened? You broke something. No, watch again. Okay. Okay. Yeah, now we can see it, yes. Yes. So we put something on the back and we challenge breathing. Le pones algo sobre la espalda y los desafías la respiración. So look at me now. What's happened? You fatigued. I'm fatigued. So if you're the average person I see when they beast crawl, Dice que la persona promedio cuando les pide que hagan esa marcha de oso, básicamente, or they do high plank to low plank, o cuando hacen una plancha de alta a baja, their breathing changes. The average person. So the number two thing in our screen is fitness. And we want to see if they have poor fitness and they use high threshold breathing. ahí está escribiendo, dice que lo que quiere observar es cuando les pide que hagan ese movimiento, si tienen pobre condicionamiento físico y si su respuesta respiratoria es realmente muy agitado o no. Number three is Número 3. Number three is mobility. So my movement preparation is, can you see? Yes. My movement preparation is a screen. El número 3 es la movilidad, entonces la preparación del movimiento es su evaluación, su assessment. Can you see? ¿Ya? So the active mobility screen might be
90-90, chin box, and half kneeling, halo. De los tres ejercicios que mostró, el 90-90, la sentadilla Shoulders, y el halo, este movimiento que hizo alrededor de los brazos, es básicamente una evaluación de la movilidad. thoracic spine. And tell me if you can see. Can you see my toes? Yes. Dice que también evalúa la región metatarsofalángicas con ese testeo. People have poor mobility of the first metatarsal phalangeal. Dice que la mayoría de la gente tiene una limitación importante de la articulación metatarsofalágica, la primera. You need this for, can you see my feet? Yes. You see this? Yes, yes. Most people don't have great toe mobility. La mayoría de las personas no tiene una extensión aceptable en la primera metatarsofalágica. So next is pillar, glutes and abs. Luego un poco el pilar de glúteos y abdominales. Abs and glutes. So we might look at, and this is the movement prep is the screen. So how is your pillar? Otra vez, ¿cómo está tu pilar? McGill's test, see? El test de McGill. Do we see this? And then for glutes, of course, people know glutes. Y para los glúteos, dice que yo sé que ustedes Why am I saben the que only one doing this? Why am I the only one doing this? because we're watching you. I lost you for a minute though. I do not see you anymore. I hear you, but I do not see you. You don't see me? Now I do. For somehow you were frozen for a minute. Did you see the valve slide on my back? Yeah, when you were doing the plank, yeah. Now you're back. Now you're back moving again. So this Yes. is normal. This is not normal. Está demostrando nuevamente lo que es normal y no normal. If the valve slide falls off the back, it's a FMS1. Si se cae, básicamente es en la escala del FMS sería un 1. Can you see me? Yes, Can you see my feet walking away? ya. Los pies caminando hacia afuera. And then lastly, Y por último, energy storage and release. almacenamiento y liberación de energía. And Craig, they're asking here, how do you communicate those deficits that you find on people not to condition their recovery, especially for those who catastrophize? How do you communicate those findings to the patients not to condition their recovery, the ones that are catastrophizers? I need more detail. I need more information about the question. No, when you have some findings, how do you communicate those findings to the patients, not to affect or condition their recovery, especially for those who Very catastrophize? Very simple. You can use metaphors. Germán dice que puedes usar metáforas. So if your car has low oil, you want your car to tell you that your oil is low. Dice que si vos tenés un auto que tiene bajo aceite, vos necesitas que tu auto de alguna manera te haga saber que el aceite está bajo en el auto. So we would do these screens if
if your 90-90 shin box is a big difference on the right versus the left, then we would explain that this is like having low oil. Dice que básicamente muchas veces le explica a la persona si hay muchas diferencias entre los hallazgos de un lado al otro, que explicarle que su auto tiene el aceite bajo y que hay que trabajar sobre eso. As Dr. Levitt taught, we look for, it's not going to cause catastrophizing because we're looking for reversible functional pathologies of the motor system. Right, David? Yes, y lo que dice es que no vas a generar catastrofización porque le estás planteando hallazgos que son reversibles del sistema locomotor. These are all things that are not irreversible, like degeneration. They are all reversible. Todas estas cosas que vos les informás a la persona son reversibles, no son irreversibles. And this is the scientific method. You assess, you intervene, and you reassess. Ese es el método científico. Haces, evaluás, intervenís y reevaluás. Assess, intervene. A beautiful question. You have to be able to give people a positive experience with movement. You have to be able to show change. Tenés que poder ofrecerle a la gente una experiencia positiva a través del movimiento. Tenés que ser capaz de mostrarles que pueden cambiar. So the good coach creates an environment where people will be challenged at the edge of their capability. Entonces, el buen coach, el buen fisio, va a desafiar a los pacientes al límite de su capacidad. A bad coach gives somebody something too easy or too hard. Y un mal coach va a darle a la persona algo demasiado fácil o demasiado difícil. If a person is a catastrophizer, you may have to give them only a molehill. Si la persona, si la persona es una persona que catastrofiza, vas a tener que darle en lugar de una montaña un pequeño montecito para que suba, para que crezca. But the most empowerment comes when people are challenged and you violate their expectation and they achieve something they did not think they could achieve. Pero la cosa más brutal ocurre cuando vos desafías a la persona y lográs violar la expectativa de la persona que pensaba que no iba a poder alcanzar tal o cual objetivo, hacer tal o cual cosa, y eso genera unos cambios brutales en la persona. Very good question. Muy buena pregunta, Germán. Muy bien. I'm not sure. Muy importante question. Pregunta. I'm not sure how many more, if you want to take another one or not, if you want to go to the break. I'm not sure how are we doing with time, so it's 4:08, whatever you decide. Oh, I think questions are good. We're ahead on slides. Okay, yes, let me read them to you really quick. Mauricio from Mendoza, the wine territory, is asking if you about the minimal effective dose related to physical exercise. The question he says is, how much do you think that we should, the minimum amount that we should move from an evolutionary perspective to be able to preserve health? Yes, that's a great question. So we have one of the final slides today describes the minimal effective dose. Mauricio dice que, dose. Go ahead. Mauricio dice que es una tremenda pregunta, que uno de sus últimos slides hoy habla justamente de la dosis mínima efectiva. It is 30 minutes per day of huffing and puffing. Al menos 30 minutos por día de un trabajito de moderada intensidad. Huffing and puffing significa que vos te agites un poquito. Plus twice a week of resistance training. 2 veces por semana, entrenamiento de la resistencia. That is the minimum effective dose.
Esa sería la mínima dosis efectiva para la salud. Do you know how many people achieve the minimal effective dose? Pregunta si sabemos cuántas personas alcanzan la dosis mínima efectiva. A very small percentage of the population. What is it, 15, 20%? Sí. Sí. Is that what it is? Sí. And this is evidence-based musculoskeletal medicine. Dice que eso es abordaje musculoesquelético basado en evidencia. For cancer, diabetes, arthritis. Para todas las cosas que está mencionando, cáncer, diabetes, diabetes, solamente el 15 al 20% alcanza esa dosis efectiva mínima. Germán, vos querías hacer una pregunta. Sí, David. Buenas tardes a todos. La hago por aquí porque es medio difícil de Dale, sí. revisarla. Que quería saber si nos podía, digamos, dar algún consejo o su experiencia cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con deportistas durante una temporada que empiezan con dolor lumbar y logramos construir el entorno libre de movimiento sin dolor y todo lo que él viene planteando, pero de repente ve a un especialista o pide un estudio, una imagen, y eso nos produce un retroceso en nuestro avance de la rehabilitación, digamos, o de la preparación. Si nos podría dar a su punto de vista. Yes, dale, gracias. He wants some tips. He works with in the north of Argentina with the basketball team. He says it's very common to see athletes with back pain. They get them better, and suddenly they see a physician who orders an MRI, and that basically throws back all the progress they've made. What's the best way to deal with that? And then Martin has a question that is similar, but I'll wait for your answer. Yes, I worked with Clippers for a few years in the NBA, and we had many of the basketball players with sciatica or back pain. Él trabajó con los Clippers MRI. Él trabajó con los Clippers por mucho tiempo, Los Ángeles Clippers, y solía ver muchos pacientes con dolor de espalda. I never worried about the MRI. You assume if they're athlete, they will get MRI. Vos ya tenés que asumir que si son atletas seguramente se les va a indicar una resonancia, pero nunca me preocupé por eso, dijo. The first principle that we follow is how to reassure people that there is a high false positive rate with imaging, and that this does not doom them. It is not their destiny to have back pain. El primer principio del cual venimos hablando es reasegurar a las personas, en este caso, reasegurarles que los hallazgos radiológicos no siempre van a tener relación con sus síntomas y que ellos no están destinados necesariamente a dolor por los hallazgos que tengan. That's step one. Paso número 1. Then Good. you have to find their floor and intervene to get upstream of the problem. Encontrás el piso en el cual se hallan, ¿no es cierto? Y luego empezar a trabajar para mejorar su capacidad funcional. It's a training issue. Es un tema de entrenamiento, básicamente, dice. Craig, Martin is asking, how do you handle patients that are very well used to manual therapy or passive approaches? Would you use them as a strategy to connect with them, or nowadays you don't use it anymore? I love manual therapy. Martín dice que ama la terapia manual, but I try to see how I can help a person with my hands behind my back first, like Mackenzie. pero trato de ver cómo puedo ayudar a la persona con mis manos detrás de la espalda primero. So self-care first. Entonces, primero, autocuidado. Manual therapy is not low value care.
Terapia manual no es un abordaje de bajo valor o de baja calidad. It has evidence. Tiene evidencia. It has evidence. But the Yes. evidence is not as strong as for self-care and education. Pero la evidencia de la terapia manual no es tan fuerte como lo que es educación y movimiento y But- autocuidado. But the evidence is stronger for manual therapy than drugs and surgery. Pero definitivamente la evidencia es mucho más fuerte para lo que es terapia manual en relación a medicación o dolor. O cirugía. Shall we take a 2-minute break? 2 minutos, and then we. Sure. Muy bien. Dice que vamos a tomar un break de unos minutitos. 2 minutos. Just two. Go pee and come back. Dos. Vayan al baño y vuelvan. Voy a calentar agua. Pronto.
Hola, David. Hola. Sorry, guys. So how's the weather like in LA right now? Some of the Fires. some of the fires are blowing the other way, so for me is much better now. Okay. So the air is healthier again for me, but not everywhere. It's another blow for 2020. Yeah, I know. Are we ready? How are you guys doing with COVID? Are you hanging in there or getting worse? No, I think for the moment it's a false illusion that it's doing okay. Dice que con el COVID es una ilusión falsa de que están medianamente bien. Y con respecto, no sé si han escuchado que han tenido unos incendios forestales tremendos. Yes. Shall we start? So we want to dig in on the very popular topic of pain science and biomechanics. Indagar un poco más profundo en este tópico de ciencia del dolor versus biomecánica. So I think we're already addressing this in the questions and in the introduction, how important reassurance is and how to provide reassurance. Creo que ya he hablado en la introducción lo importante que es reasegurar al paciente y cómo hacerlo. It's important to avoid scaring people and making them feel broken, which we call a nocebo. Es importante parar de hacer que la gente se sienta quebrada o rota, y eso es el famoso nocebo. So with the athlete, the basketball player in the north of Argentina, we would explain that it is quite common to have positive scans, even if you have no symptoms at all. Germán dice que en el caso de tu paciente basquetbolista con dolor de espalda le vas a explicar que es común tener hallazgos radiológicos aún sin síntomas. Our words are very, very powerful. Nuestras palabras son muy poderosas. Telling people they have a degenerative problem gives them a feeling that they have to learn to live with it and there is no treatment. Decirle a alguien que tiene un proceso degenerativo hace que la persona se haga la idea de que van a tener que vivir con eso por el resto de su vida y que no hay una solución.
This lowers a person's confidence. Eso le baja la confianza a la persona. It makes them very vulnerable to treatments that are popular, like injections and drugs and surgery. Los hace muy vulnerables a tratamientos que son muy populares, como inyecciones, cirugías, medicaciones. But if we look at the science, if we are evidence-based, we all end up in the same place, promoting and facilitating physical activity and exercise via behavior change. Pero si mirás a la ciencia, todos debemos apuntar hacia el mismo lugar, y es justamente promover y facilitar la actividad física y las intervenciones de ejercicios a través de un cambio de comportamiento. We do not ignore the biomechanics. No podés ignorar la biomecánica. It's not a question of biomechanics or pain science. No es una cuestión de biomecánica contra ciencia del dolor. All exercises have standards. Todos los ejercicios tienen algunos estándares. Letting bad technique occur because of low standards would be a sign of bad coaching. Dejar que una mala técnica ocurra porque tenés bajos estándares es un signo de una crisis en el coaching. But this does not mean that every exercise has to be performed perfectly. Pero eso no significa que cada ejercicio tenga que ser realizado en forma perfecta. As Mosley says, ultimately we are in the behavior change game. Como dijo Mosley, como cosa final, como objetivo final, estamos en esto del cambio de comportamiento. We want people to feel good. Queremos que la gente se sienta bien. And the question before about testing and doesn't testing reveal dysfunction and doesn't learning about dysfunction make people feel bad? This is true. And so we have to understand the process of giving advice without making people feel bad. Entonces, en relación a la pregunta que hacían antes sobre si evaluar a la persona y encontrar disfunciones y demás no nos vuelve más frágiles, puede ser cierto, y dice que tenemos que ser capaces de manejar este problema. Peter O'Sullivan, one of the great pain scientists in Australia, says, my advice to people is to make sure that they are fit and strong for the task or demand. Peter Sullivan dice que su consejo a las personas es asegurarse que estén acondicionados y fuertes para la demanda que se les viene. And then gradually build their confidence and their capacity to lift in a variety of ways in order to reduce their fear. Y luego generar capacidad, en forma gradual, mejorar la confianza y la capacidad para hacer levantamientos en distintas variedades, ¿no es cierto? Reducir el miedo y generar autoeficacia. So biomechanically, people need the baseline of fitness and strength. Entonces, desde la biomecánica, la gente necesita fitness o acondicionamiento y fuerza. And most importantly, as Adam Meekins and Greg Lehman say, we need to give people exposure to training in order to build their confidence and for them to adapt. Y como dicen Meekins y Lehmans, tenemos que exponer a la gente al entrenamiento, mejorar la confianza y permitir adaptación. So the challenge in integrating pain science and biomechanics is solved if we avoid saying it's one way or the other. Entonces, el desafío de integrar una práctica
en la cual mezcles ciencia del dolor y biomecánica se soluciona si vos resistís la tentación de irte para un lado o para el otro. It starts by providing a safe environment for exposure to exercise. Nuevamente comienza siendo capaces de proveer un ambiente seguro para ejercicio. There shouldn't be a big difference in rehab, regardless of the diagnosis, as long as we find a safe starting point for your patient and gradually expose them to harder exercises. No, dice que no debería haber diferencias grandes en la rehabilitación, no importa cuáles sean los diagnósticos, siempre que vos encuentres, ¿no es cierto?, el piso y de ahí los empieces a exponer gradualmente a las demandas. Some systems, some seminars, some gurus, they make things overly complicated. Algunos sistemas, algunos seminarios, algunos gurúes hacen las cosas demasiado complicadas. But this should be very simple. Pero esto debería ser muy simple. Create a safe environment for exposure to activity. Debes generar un ambiente seguro para exposición a la actividad. So sometimes when we're doing too much measurement, people can begin to, as Gray Cook says, train the test. Entonces, muchas veces cuando empezás a medir demasiado las cosas, la gente puede empezar a entrenarse en esa tarea en particular. This is not the goal. Y ese no es tu objetivo. In the NFL, you have the combine, and the young athletes, the young football players, they train the tests for months so they can do better in the combine. En la NFL, cuando se están reclutando jugadores universitarios para la NFL, se hace un rejuntado en los cuales se los evalúa a todos y lo que está pasando dice que estas personas saben cuáles son los tests que van a ser, a los cuales van a ser sometidos y se entrenan únicamente para pasar esos tests. But it should be about the goal, and the goal is transfer to your life, to your activities. Pero esto va mucho más allá de eso y debería ser entrenar para la vida, ¿no es cierto? Para utilizar tus capacidades o habilidades. So we want to embed the tracking within the training. I'm not sure that I understand the term embed the tracking. Every exercise is a test. So within the training, you will see that we're measuring every exercise all along the training continuum. Sí, dice que cada ejercicio es un test, entonces vas a ver que muchas veces se va midiendo o evaluando cada ejercicio en continuo. And the reason for this is, as Stuart McMillan says, are we training our players to become better testers or better players? Y la pregunta que Stuart McMillan la hace muy bien es si estamos entrenando a nuestros deportistas para que hagan mejores testeos o para que realmente se vuelvan mejores deportistas jugadores. In the sport performance industry, there is a evolution occurring right now. En la industria de la performance en deportes hay una evolución ocurriendo en este momento. The early stages of the infancy of sports science was an infatuation with more and more testing. En los comienzos había como una infatuación de más y más testeos por el solo hecho de hacerlos. But 80% of the tests don't translate into the activity. Pero como ustedes saben, el 80% de los testeos no se trasladan a la actividad. So we're learning now how to be more efficient. Entonces ahora estamos aprendiendo cómo ser un poco más eficientes.
Bruce Lee said it perfectly. Hack away the non-essential. Bruce Lee lo decía muy en forma casi perfecta: despojate de todo lo que es no esencial. So after we've reassured people and we've reactivated them and we've begun to assess not only their required demands, but their current capability to meet those demands, now as we bridge the gap, we have to start to make them more resilient by building strength. Entonces, otra vez pasamos por los pasos de reasegurar, reactivar y demás, y evaluamos, y ahora tenemos que llegar al punto de hacerlos más resilientes en cuanto a la demanda a la cual van a enfrentarse. My mission at LA Sports and Spine is to create an environment in which each person feels valued, inspired, and challenged. Mi misión en mi clínica LA Sports and Spine es crear un ambiente seguro en el cual cada persona se sienta valorada, inspirada y desafiada a la vez. Beginning from the first visit, a person should leave with more energy, more hope, and a plan of action. Desde la primera visita, esperamos que cada persona deje nuestra clínica con energías renovadas, una esperanza tangible y un plan de acción que sea alcanzable. Just like in martial arts, there's an achievable plan of action, going from white belt to purple to blue, all the way to black. De la misma manera que pasa en las artes marciales, vos le das a la persona un plan de acción que sea alcanzable, ir de cinturón blanco a cinturón violeta, cinturón negro y demás. So it all starts by creating a safe environment where people feel that their goals are your goals. Entonces empieza todo en esta de crear un ambiente seguro en el cual la persona sienta que sus objetivos son tus objetivos. This begins when we first meet the person and we ask them, what is your story? What are your goals? Y eso comienza cuando vos recién te cruzás con la persona, te enfrentás a la persona y le preguntas cuál es tu historia, cuáles son tus objetivos. And then we build up their confidence. Y luego generás más confianza en ellos. And then we challenge them so they even exceed their own expectations. Y luego los desafías para que ellos excedan sus propias expectativas. If we manage people away from load, we may think that we are protecting them, but we are actually making them unprepared. Si vos alejás a tu paciente, a las personas de la carga, uno puede pensar que los está protegiendo, pero lo único que estás haciendo es dejarlos no preparados para la acción. If we define rehabilitation, it is training in the presence of injury. Si definimos rehabilitación, rehabilitación es entrenamiento en presencia de lesión. So what is training? Entonces, ¿qué sería entrenamiento? Training is when there is no injury. Entrenamiento es justamente cuando no existe una lesión. And what is rehab? ¿Y qué es rehabilitación? Rehab is training when there is injury. Y rehabilitación otra vez es entrenar en presencia de lesión. Rehab is not foam rolling and massaging and taking pills. Rehabilitación no es el foam o el masaje o tomar unas píldoras. I want to share she's an athlete, bodybuilder athlete. She's also a triathlete from
parents are from Chile and from Venezuela. One of her sisters is a teacher in South America for Pavel Tsatsouline. Joanna Terin, the #1 instructor in Mexico and South America for Strong First. Another sister was the head of sport for the country of Venezuela. And I work with this family and my patient, Matisol. Matisol is a very elite athlete who now has a severe shoulder problem. And she hurt her shoulder training for bodybuilding for 3 years with the #1 female bodybuilder in the world. And now she's entered menopause. And so it's the first real pain that she's had that doesn't go away fast. And it's been very depressing for her. And so a big part of what I've been doing is reassuring her and keeping her active. So reassurance and reactivation. We have not been able to do much in the way of strength training until very recently, because I had to explain to her that this was a problem that wasn't going to get better overnight. Okay. Lo que dijo es que va a mostrar algo con una atleta de alto nivel que fue por 3 años la levantadora más importante a nivel olímpico. Bueno, contó la historia de su familia, de Venezuela y sus hermanas, que es una instructora de Strong First y de Pavel Tsatsouline, pero lo que pasó es que está entrando en menopausia y ahora está sufriendo un dolor de hombro que casi no se le está yendo. Y lo primero que hizo fue reasegurarle y demás. Craig, are you going to show a video? Yes, if that's the case, would you like me to go translating as you pause it, or do you want to play the entire thing and then I'll do my best? We can. You just need to catch the main points. Okay, good. But #1 is the irony of this patient is that she wanted results, and all of you that are here, you have these patients, they want results now. Dice que lo que tenemos que sacar del video al menos son los puntos más importantes, pero dice que la ironía en esta persona, esta atleta, es que ella quería resultados ahora, y eso lo vemos con muchos de nuestros pacientes. And this athlete, she wanted results now. Otra vez, la atleta quería resultados ahora. But this is a problem because of her long history in athletics and her menopause, where there was no possibility that I had magic. Pero ese era un problema con su historia de deportes de alta competencia y su menopausia, porque no había ninguna posibilidad de que yo hiciera magia con ella. And what you're going to see here is her talking about how she's now having a mind-opening experience where she's realizing that her sports of bodybuilding and endurance sports like triathlon all take a long time to be successful in. Y lo que van a ver ahora es básicamente, al menos tratan de obtener los puntos principales en los cuales ella manifiesta que se da cuenta que en lo que hizo, en los deportes y demás, todos ellos llevaron mucho tiempo de trabajo para llegar a eso, y algo parecido va a pasar con su proceso de recuperación. Helping her to connect the dots on the problem and the solution has been the #1 goal of my treatment. Ayudarle a ella a unir los puntos, ¿no es cierto?, en su rehabilitación ha sido mi objetivo número 1 con esa persona. This is the most important technique, is listening to people and helping them to make sense of the plan. Esto es una de las cosas más importantes, escuchar a la persona
y ayudarlos a que ellos hagan sentido de lo que les está pasando y del plan de acción. Craig, sorry. Well, first of all, you gotta be an endurance athlete. I think that because even my events that I have done, I have been doing like a bodybuilding events, where it's a lot of repetitions. Go ahead. Dice que ella ha estado haciendo entrenamiento de la carga, de la fuerza olímpico, y hay muchas repeticiones. Like hypertrophy. It's a lot of repetition. For the muscle to grow, it doesn't grow in one day. Dice que hay muchas repeticiones para lograr hipertrofia. Si vos crees que el músculo sea grande, no se agranda en un día. And you have to be so patient. And then 15, 20, so hypertrophy is insane. And then you do marathons. You gotta do triathlons, like events like the Ironman. So it's a lot of endurance. Dice que otra vez el entrenamiento de hipertrofia es casi insano. Dice, tenés que tener mucha paciencia, de la misma manera que cuando te entrenás para el triatlón o para el Ironman. You have to train for hours and hours and hours. It's very mental. I think that endurance, so I know that this is part of the endurance. I need to be patient to get. Dice que hace mucho trabajo de resistencia, por lo tanto sabe que tiene que ser paciente de la misma manera cuando entrena para resistencia. A place where Yeah. I know that I can get to that place because I have been in that place before. Dice que sabe que puede llegar a ese punto porque reconoce que estuvo en ese lugar o en ese punto antes. Not through this, through an injury, but through other experiences. Pregnancy, it's a lot of endurance. No, yeah. I believe it. For 9 months there, Dice que aún cuando ella estaba embarazada en la pregnancy, dice que era un montón de paciencia y esperar, ¿no es cierto? Y ahí Craig se reía y ella dice, sí, es cierto. And so it's endurance. So, yeah. Scratch your back again. Let me see you move again. But I'm Let's see. Wow. Drop your left arm. Let your left arm go. Good. Wow. All right. I want you to go back from the beginning. I have right now where I am, I have a little pain, but I can go there. And the pain is a little bit there. But today was the day that I woke up, I sleep the best. Dice que hoy fue el día que ella se levantó y que había dormido, había tenido la mejor noche. Really? Yeah, because I was able to put my clothes and put everything with no issue. Dice que había sido capaz de ponerse sus ropas y vestirse sin ningún tipo de problema. So this is just 3 days ago. Esto fue solamente hace 3 días, dice. I've been working with Marisol since just about 1 month before the pandemic. Dice que esto fue hace 3 días y él está trabajando con Marisol desde un mes antes de la pandemia. And today is the first day that she can put on her shirt without pain. Y ese día fue el primer día que ella se podía poner su remera, su ropa sin dolor. And this is the first time that she now understands the process, how to make sense of the journey. Y esta es la primera vez, dice, que ella realmente pudo entender el proceso e hizo sentido de este viaje en el cual ella estaba. That it's like her endurance training and like her hypertrophy training and like her pregnancy, that this took many years to become damaged, and the rehabilitation journey will take many months. Y dijo que hizo sentido de la misma manera que ella miró lo que era la hipertrofia
o también el embarazo, ¿no es cierto?, que llevó mucho tiempo. De la misma manera aquí, lesionarse o experimentar dolor llevó tiempo y va a llevar un tiempo en recuperar también. Sometimes people don't need a diagnosis as much as they need a prognosis. Muchas veces la gente no necesita un diagnóstico, pero sí lo que necesitan es un pronóstico. Craig, Wow. sorry. See, No, it's so. As I was watching her, it looks like she's doing something like Steve Jobs was saying. You can only connect the dots looking backwards, and that's what she was doing. yeah, it took this long. Sí, dice. Bueno, yo le decía que Steve Jobs tiene esa frase que solo podés conectar los puntos mirando para atrás, y Craig dice que sí, que le llevó todo ese tiempo. Wow, I can actually come here and, you know. All right, let's go back to the beginning now. We're going to go back to the beginning. Second set. So our first step in reassurance is to dispel the myth that people are broken. Entonces, nuestro primer punto en esto de reasegurar a la persona es sacarles el mito de que están rotos. The back is one of the strongest structures in the body. Es una de las estructuras más fuertes de nuestro cuerpo. People are not fragile. They're not like glass. La gente no está frágil, no son como vidrio, como un cristal. If we give education before activity, it reduces pain with activity. Si le hacemos educación previo a la actividad, vamos a lograr reducir el dolor con la actividad. Like when Lehman shows his cup. De la misma manera que Greg Lehman muestra su tazón, explaining that a small cup, the water overflows. Y explica que en un tazón chico el agua va a sobrepasar la capacidad del tazón en forma rápida. But if we have a bigger cup, then the water won't overflow. Pero si tenemos un tazón mucho más grande, hay menos chance que el tazón se rebalse. We build a bigger cup, we build more capacity by having better sleep, better stress, better strength, etc. Nosotros debemos agrandar al tazón, generar mayor capacidad con más sueño, menos estrés, mayor movimiento. So the first thing we identify in the questionnaires, and if you email me, I'll send you my questionnaires, are people's attitudes and beliefs about their pain. Entonces, otra vez, les hace la propuesta de que si quieren ver sus cuestionarios, él se los envía. Dice que la primera cosa importante en los cuestionarios es identificar a los fragilistas. If they believe that hurt equals harm, and they believe that activity is dangerous, and they believe that they have a degenerative condition that can only be changed by surgery, we want to reassure them that none of those things are true. Si identificamos que piensan que el dolor es equivalente a lesión, que moverse les va a hacer mal y todo ese tipo de cosas, queremos rápidamente cambiar esa creencia y decirles que esas cosas no son ciertas. Too often people want us to fix them. Too often we want to correct people, but of course not everybody is broken. Muchas veces nosotros vamos a querer corregir o arreglar a las personas, pero no siempre esas personas van a necesitar una corrección. And so these are some of the questions in my forms. Estas son algunas de las preguntas que yo hago en mis formularios.
If things do not improve, how will you feel about it? Si las cosas no mejoraran, ¿cómo te sentirías al respecto? How confident are you that you'll be doing normal things in 6 months? ¿Cuánta confianza tenés en que vas a estar haciendo actividades normales en un tiempo aproximado de 6 meses? How confident are you that you're moving in the correct direction? ¿Cuánta confianza tenés en que te estás moviendo en la dirección apropiada? Physical activity makes my pain worse. ¿Pensás que la actividad física hace mal a tu dolor o agrava tu dolor? And then we ask, what are the activities that cause them pain? And we ask them to list each activity that causes them pain. Y después le pedís que te liste, que haga un listado de las actividades que le generan dolor. This is something I review before I meet the person. Esto es algo que yo en general reviso antes de enfrentarme a la persona, al paciente. This relates to how they feel and their beliefs. Esto me dice cómo se siente y cuáles son sus creencias o pensamientos. One's beliefs influence one's behaviors. Una vez que ellos creen, eso puede influenciar sus comportamientos. Since we now understand that it's not the load that breaks you down, but the load you're not prepared for, we need to see what their load management is. Ya que ahora entendemos que no es que la carga te rompe, sino que el problema es la carga para la cual vos no estás preparado, tenemos que entonces desarrollar un plan de acción. And then rehabilitation is not to treat them passively, but to show them what they can do for themselves. Y por supuesto, rehabilitación no es tratarlos en forma pasiva únicamente, sino mostrarles qué es lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. To make them more prepared, to make them more confident. Para prepararlos mejor, para hacerlos sentir con más confianza. To increase a person's confidence, they need to achieve something that they previously feared and recognize it as their own achievement. Para mejorar la confianza de cada persona, ellos tienen que lograr cosas con las cuales habían fallado antes y tienen que interpretarlo como un logro individual. They must attribute their progress to themselves. This is the essence of the McKenzie method. La esencia del método Mackenzie es que ellos deben atribuir su progreso a ellos mismos. The perfect metaphor is Batman and Alfred, and we should spend more time trying to be Alfred rather than always trying to be Batman. Él dice que la metáfora perfecta es la metáfora de Batman y Alfred. Nosotros debemos intentar ser más Alfred y no necesariamente el superhéroe o Batman. We are not Batman. Our patient is Batman. Nosotros no somos Batman, nuestro paciente es Batman. We are Alfred. Somos Alfred. So one of the areas that I think that I always got wrong for many decades, and something I forgot from Levitt and Yonda, was that we should not always correct every mistake people make. Una de las cosas que yo creo que nos hemos olvidado de Levitt y Yanda es que no siempre tenemos que corregir los errores de las personas. Sometimes it's better to compliment a person if they do something right, rather than point out when they do something wrong. Muchas veces va a ser mucho mejor darle un ánimo a la persona cuando hacen cosas buenas, animar a la persona cuando hacen cosas buenas, que manifestarle los errores que ellos están cometiendo.
So if we always are telling a person what they should think, they are paralyzed. Entonces, si siempre les estamos tratando de decir a la persona en qué tiene que pensar, los vamos a paralizar, dice. So motor learning is about skill acquisition. Aprendizaje motor es la adquisición de una habilidad. And skill acquisition is not motor control training. Pero la adquisición de una habilidad no es el entrenamiento del control motor. Corrective exercises in motor control training does not promote motor learning. Los ejercicios correctivos y los ejercicios de control motor no promueven aprendizaje motor. It is too conscious. Es demasiado consciente o son demasiado conscientes. But Yonda and Levitt taught subcortical training. Pero Yanda y Levitt hablaban de un entrenamiento subcortical. And great coaches always create an environment where people problem solve on their own. Y los mejores coaches van a generar un ambiente en los cuales la persona encuentra soluciones por sí misma. If the dysfunction the golfer has is that the golfer throws their arms forward, then the coach will have the person swing the golf club with paper here so that they can't swing their arms forward. Dice que si encontrás un golfista que el error que tiene es llevar demasiado adelante los hombros, el coach le va a hacer el mismo movimiento con un papel debajo de su axila para que no pueda terminar el movimiento demasiado adelante. ¿Comprende? Yes. This is a very important distinction. Esa es una distinción muy importante. Muy importante. I forgot what Levitt and Yonda taught. It took me 25 years to remember that they taught don't correct dysfunction. Dice que él por 25 años se olvidó y le llevó 25 años recordar que ellos en esa época enseñaban no corrijas o no sobrecorrijas disfunción. Create an environment where the person problem solves on their own. Tenés que crear un ambiente en el cual la persona encuentre la solución a sus problemas de forma individual. Our job is to design the environment. Nuestro trabajo es diseñar ese ambiente. To choose the task. Elegir la tarea. Then the person learns by trial and error. They learn like Michael Jordan learned, like Thomas Edison learned. They learn by making mistakes. Y después la persona va a aprender con este sistema de prueba y error, como Michael Jordan aprendió con tantos tiros o como Edison aprendió con estos errores y fracasos también. So Levitt said, don't try to teach perfect patterns, correct the key fault that is causing the trouble. Y Levitt decía que no debes tratar de enseñar patrones perfectos de movimiento, mejor debes corregir algunas cosas claves que están causando el problema. The trap in physiotherapy is making things overcomplicated and underdosed. La trampa en fisioterapia o el error, podríamos decir, es que hacemos las cosas muy complicadas y no desafiamos a los pacientes en la manera correcta. My bias has always been that motor control was the key to rehab. Mi sesgo ha sido que, por siempre, que el control motor era la clave, ¿no
es cierto?, de la rehabilitación. It turns out that I was wrong. Y la evidencia me muestra que estaba equivocado. If we look at scapular dyskinesis, the evidence is very weak that this is a problem. Si pensás en la disquinesia escapular, la evidencia es muy frágil, demostrando que la disquinesia escapular es el problema. But the exercise that Lehman teaches of giving exposure, this is where the weight of scientific evidence lies. Pero lo que Lehman insiste con esto de exponer al paciente, a la persona, es para donde la evidencia ahora está apuntando. So I teach all over the world, and in China, I do not speak Mandarin, and so I ask people to show me a high plank. Entonces, yo enseño en todo el mundo. En China yo no hablo mandarín, pero le digo a alguien que me muestre cómo hacer una plancha alta. And what do you see? ¿Y qué ven? You want them to answer really quick? Yeah. What do they see? ¿Pueden decirnos en el chat o con micrófono qué es lo que ven en esta plancha alta? Forward head. Yes, forward head. So I don't speak Mandarin, so I can't say tuck your chin. Dice, yo no hablo mandarín, entonces no le puedo decir mete el mentón. So what do you think I did? Entonces, ¿qué piensan que hice? I don't know, I cannot imagine. I use the iPhone. Usé el iPhone, dice, I take this picture. y le saqué una foto. I show this picture to him. Y le mostré esta foto a él. I don't use any words. No usé ninguna palabra. And what does he do? ¿Y qué les parece que él hace? Immediately. Automáticamente. No words, no corrective. No hubo una sola palabra y no hubo ningún ejercicio de corrección. So learning is not clean. Learning is messy. Dice que el aprendizaje no es algo limpio. El aprendizaje puede ser un poco It requires that coaches place people in situations where we know that they will make mistakes. Puede involucrar que nosotros pongamos a las personas en situaciones en las cuales sabemos que van a cometer algunos errores. We want to find the sweet spot for adaptation. Queremos encontrar el espacio justo para permitir adaptación. Something between something boring like a molehill and something too hard like a mountain. Dice que sea algo intermedio entre una pequeña lomita y una montaña. The person should see why we're doing what we're doing. La persona debe entender y ver por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. We need to explain the purpose, the goal. Tenemos que explicarle el propósito, el objetivo. Always, the method should serve the goal. Siempre nuestros métodos deben servir a los objetivos. There's millions of methods. Hay millones de métodos. Only if we test and retest can we find which option is best for that person. Solamente si testeás y retesteás vas a encontrar o vas a saber cuál opción es la mejor para cada persona. So I'm teaching you a scientific framework. Entonces lo que yo te estoy mostrando aquí es un marco científico. We assess what their demands are.
Estamos evaluando cuáles son sus demandas We assess what their capacity is. y evaluamos cuáles son sus capacidades. We make a hypothesis. Hacemos una hipótesis And now we test different interventions to see if any of them work. y luego testeamos diferentes intervenciones para saber si alguna de ellas funciona o nos ayuda. In order to reassure, it should be safe. Para que reasegure a la persona deben ser intervenciones seguras o sanas. In order to reactivate, it must be something that they can do on their own. Y para reactivar deben ser actividades que ellos puedan hacer, ¿no es cierto?, por sus propios métodos. Where they feel empowered, where they feel more confident, and now they will comply with the self-management. En las cuales ellos se sientan empoderados, ¿no? que puedan sentir que están logrando cosas, objetivos. In order to become more resilient, we must add load. Y para hacerlos más resilientes debemos incorporar la carga. And in order to manage risk, we must have many, many, many options, because agile programming, agile periodization tells us that there are many roads to Rome. Y para el manejo de los riesgos dice que tenemos que ser muy ágiles porque hay muchos caminos conducen a Roma, básicamente. So I've learned that my mistake was forgetting the teaching of Levitt and Yonda. Yo aprendí que mi error era olvidarme de las enseñanzas de Levitt y Yonda, Thinking that they taught motor control. They did not. They taught motor learning. pensando que ellos estaban enseñando control motor y ellos no estaban haciendo eso, estaban enseñando aprendizaje motor. What a coach knows and what an athlete knows about movement are two different things. Lo que un coach sabe y lo que sabe un atleta acerca del movimiento son dos cosas totalmente diferentes. We tell our athlete more than they need to know. Le decimos a nuestro atleta mucho más de lo que ellos tienen que saber And they become a conscious mover. y ellos se mueven en forma consciente. That is not a good thing. Subconscious flow is the goal. Y eso no es una cosa buena. Nuestro objetivo es el flujo de movimiento subconsciente, a nivel subcortical. So we're always training for the adaptation. It's not about winning the exercise. It's about the goal. Entonces, siempre entrenamos para lo que es adaptación. No es tanto el ejercicio, sino mantener el objetivo, ¿no es cierto?, presente. We always wonder, what is functional? Siempre nos preguntamos qué es funcional. What is, Gray Cook always asks, what is functional exercise? Gray Cook siempre pregunta qué es ejercicio funcional. Is functional training standing on one leg on a Bosu? Y pregunta, ¿es ejercicio funcional es estar parado en una pierna sobre un bosu, una superficie inestable? Instagram is full of a million different things that look shiny and new. Instagram está lleno de cosas y ejercicios que relucen como nuevos. But for it to be functional, it should yield an adaptation for the goal that you're training for. Pero para que sea funcional debe permitir una adaptación al objetivo por el cual vos estés entrenando. One of the tricks of coaches is to make things competitive, to create a game. Una de las cosas interesantes de los trucos de los coaches es hacer cosas con competencia, generar un juego.
I showed how I use this in the beast crawl and in the plank to make this like a goal, to keep this on my back so I don't have to talk to the person about keep your spine stable. Yo les mostré cómo utilizo ese elemento, tanto en la marcha del oso o en la plancha, ¿no es cierto? Y le digo a la persona que tiene que mantener eso sobre su tronco, pero no le doy ninguna otra indicación. So now I don't correct anymore. I still assess, but I don't correct. I create an environment where a person can problem solve on their own. Entonces, lo que hago ahora es que no corrijo más. Sí evalúo, pero no corrijo. En su lugar, creo un ambiente en donde la persona pueda solucionar su problema por sus propios medios. Let me show you an example. Les voy a mostrar un ejemplo. Pull. Pull back. Mashigo, Neshigo. J, triphasic now. So slow eccentric, isometric hold, and then quick on the way up. 자, 그래서 세 개의 단계로 할 건데요. 내려갈 때는 천천히 내려가고 마지막에 저기서 중첩성을 거친 다음에 올라올 때 빠르게. 내려갈 때 천천히 유지해보세요. 이렇게. 그 다음에 빠르게. So what do you see? Entonces, ¿qué es lo que vieron ahí? Tell me what you see. Díganme, por favor, qué es lo que vieron ahí. What are they? Gamification exercise. Yeah. What are we? Control games. What are we training? ¿Qué les parece que estaba entrenando? What are we training? We're training the squat. Yes, we're training the squat. And what else are we training? We're training anti-rotation, aren't we? Estamos entrenando también anti-rotación. Simply by having them hold with one hand, we're training anti-rotation. Simplemente por el hecho de hacerlos sostenerse de una mano, estamos entrenando anti-rotación. And then we're training time under tension. Y también estábamos entrenando el tiempo que pasaban bajo tensión o estrés. One of the keystones of good strength and conditioning is training time under tension. Una de las cosas claves del buen entrenamiento de la fuerza es el entrenamiento del tiempo que la persona pasa bajo tensión. How did we facilitate time under tension? ¿Cómo facilitamos tiempo bajo tensión? Is that something that you're asking them? Yes, ask the 48 people. Isometric holds, games. Those were the two answers we got so far. No, I want to know how, not what. How did we facilitate time under tension? We asked them to grip. They were gripping each other and pulling each other. Dice, la pregunta era ¿cómo estoy facilitando el tiempo bajo tensión? Y la respuesta es que yo les pedí que se agarraran y con ese agarre estoy facilitando el tiempo bajo tensión. How many coaches are in the audience today? ¿Cuántos de ustedes son coaches aquí en la audiencia de hoy? There's some people raising their hands. I do not see them all. And are most of the people coaches or are most of the people physiotherapy?
I would say most of them are physios, but there's a large number of coaches here too. Okay. So ask how many are physiotherapy. ¿Cuántos de ustedes son fisios? I kind of know most of some of them. It's gonna be almost like a 60-40 or Good. 70-30. Can you ask them how many are physio? ¿Cuántos son fisios de ustedes? They're answering right now. Good, good. So the coaches, you are the ambassadors. You are the teachers for all of the physios. Para los coaches, ustedes son los embajadores de los fisios. Some of them, Craig said, I'm a physio and I'm a coach also. Some of them are trainers and physios. Beautiful. Muy bien. Muy bien. So we trained time under tension. And what else did you see that we trained in the squat? Anti-rotation, time under tension. And there was a third thing that we trained. Dice que en este ejercicio estaba entrenando sentadilla, tiempo bajo tensión, antirrotación y una cosa más. You said some of them are saying coordination. No. No hay. No, only the trainers. We train tempo. Okay, dice que está entrenando tempo. We train tempo. So physiotherapists don't learn the importance of tempo, but trainers know the importance of tempo. Dice que los fisioterapeutas muchas veces no sabemos la importancia del tempo, pero los entrenadores sí la saben y deberían saberla. So we train to lower slower during the eccentric phase, to hold the isometric phase, and to speed up during the concentric phase. Entonces lo que él estaba diciendo, si se fija, si recuerdan el movimiento, es que descendieran en forma controlada y lenta, que mantengan la posición abajo y que luego se levantaran en forma rápida. This is called triphasic training. Esto se llama entrenamiento trifásico. So we trained anti-rotation. Entrenamos antirrotación. We trained time under tension. Entrenamos tiempo bajo tensión. We trained tempo. Y entrenamos tempo. And we trained triphasic training. Eso era otra vez el entrenamiento trifásico. These are the signatures of great coaching. Esas son las claves o las cualidades de un gran coach. Now here's another example of gamification. Otro ejemplo de gamificación. So we train the plank and we train the squat. Estamos entrenando las planchas y estamos entrenando las sentadillas. Making an exercise fun and social is crucial for maximizing adherence. Hacer un ejercicio divertido y social es crucial, dice, para maximizar la adherencia al programa terapéutico. Adherence is a big issue, so we must realize that in behavioral economics, our job is to make it as fun as possible. Dice que la adherencia es un factor clave, un elemento clave en todo esto. Por eso es que debemos hacer el ejercicio lo más disfrutable posible. It's not enough to say, this is good for you. No es suficiente decirle a la persona, esto es bueno para vos. It's not enough to say, this is what you should do.
No alcanza con decirle esto es lo que vos deberías hacer. Nobody wants to go to escuela. Nadie quiere ir a la escuela. Dice. Are you As- taking this? Are you taking this just to practice some Spanish? A free Spanish training. Do you have Dr. Seuss in español? I doubt it. We know of it though. Yeah. So it's fun to have fun, but you have to know how. Dice que es, Dr. Seuss dice que es divertido, divertirse, pero tenés que saber cómo divertirte. There must always be energy when we're training people. Siempre debe existir una cierta energía cuando estás entrenando a las personas. So what we'll do now, we have two players. Rodney here will go down on his knees. Will lean forward, and Rodney will take his body weight, making sure that he maintains a solid plank through here. So his hips aren't back or too far forward. From here, Rodney will take either his left hand or his right hand off Will's chest, alternating for an up to 10. And then what Will has to do is make sure he doesn't rotate. And the less he rotates indicates the stronger his core. Go ahead. Yes, lo que está diciendo ahí es que lo hace inclinar a la persona, ¿no es cierto? O sea, la arrodillada tiene que sostener y de las manos del pecho y la persona que está parada tiene que evitar rotar. You see, we're in the forward lean of the sprinter, the acceleration position. Sí, dice que aquí pueden ver otra vez la posición de inclinación hacia adelante, similar a la que el coach le estaba enseñando al corredor de velocidad. And we're assessing his pillar. Estamos evaluando eso y estamos evaluando su pilar. So Rodney, if you could start, please. That's good. Nice, keep that nice and solid. Y ahí le está sacando la mano. Como vieron, ahí estaba sacando una mano a la vez y la persona tenía que evitar básicamente rotar, la que estaba parada. So the goal is, the only cue from the coach was keep it solid. La única dirección del coach era mantener tu postura sólida, nada más que eso. How does his form look? ¿Cómo les parece que luce esa forma? What do people You think? mean right there? Yeah, what do You mean right there? what do the audience think? Does it look good? Does it look bad? ¿Cómo piensan que luce su forma? Good. It's muy bien. Dice que está muy, muy bien. Especially when they remove the hands, he almost doesn't move at all. Voice, please. The next stage for this core activation drill is to take the hands from the chest of the individual out to his biceps. This puts a little bit more rotation on the person who's doing the exercise and makes sure that their core is strong enough to scrummage. Aquí va a ser el paso más avanzado, le va a sacar la mano del pecho y aparentemente se le va a colocar en el bíceps, como para generar mayor rotación todavía. Pues. Maintaining nice and solid through here. And 10 times, please, Will. This is a lot harder because there's a lot more rotational force going through. Nice and solid. Eso dice que en esa posición es mucha mayor rotación. Craig, just for me to understand it right, he moved from holding from the chest to holding from the shoulder. Sí, Correcto. Sí. Bíceps. Mucho difícil. Much harder. Mucho más difícil. Easy. Sí. Dice que las manos, el sostén en el pecho era más fácil y el sostén en el bíceps básicamente es mucho más difícil. If this position is a molehill, then this will be a good challenge for an athlete.
Otra vez dice que si la primera posición era como una lomita, algo que el atleta pasaba fácilmente, la otra posición va a ser un desafío interesante para esta persona. If this position is already a mountain, then we don't progress to this. Pero si la primera posición hubiera sido realmente una montaña, no vas a progresar rápidamente a la segunda posición. This would not be a test or an exercise for everybody. Esto no va a ser un test o un ejercicio para todo el mundo. Many patients would feel unsafe. Muchos pacientes se sentirían poco seguros en esa posición. But for the right person, this would be perfect. Pero para la persona correcta eso sería el ejercicio perfecto. That's great. Keep that engaged. Side. Good. Do you notice the asymmetry? Yeah, on that one he No, moved a little more. not you, David. Oh, sorry. Dice si notaron la asimetría que se genera cuando ahí la persona le levanta sí, en ese caso, le saca el brazo. Maintaining nice and solid through here. And 10 times as well. This is a lot harder because there's a lot more rotational force going through. Nice and solid, Rodney. Good. Dice que es mucho más difícil porque hay mucha más fuerza de rotación. Good. The key for this drill is making sure the core strength is up to the level you need to sprint. The key for this drill is to make sure the core strength is up to the level we need to scrimmage. Dice que la clave de este drill es asegurarse que la fuerza del core es la que necesita para el tipo de entrenamiento. And an indicator with this is it shows how much you rotate, shows that you need to do a little bit more work on keeping your core up to the level you need in order to scrummage. Craig, there was a comment saying that there's also a big challenge for the person who is leaning too. See, that's why we already showed the wall drill before our break. Sí, dice que justamente Luis, por eso dice que mostró también el drill de contra la pared antes del break. So we always assess all the planes, not just the sagittal plane. We assess the sagittal plane, we assess the transverse plane, and we also assess the frontal plane. Entonces dice que es clave evaluar todos los planos, sagital, frontal, lateral. How relevant are the asymmetries for you? They're asking here. It depends. Depende. If it's as grande as you saw there, I'd say I want to improve it. Si es grande como viste en el segundo ejercicio, yo diría la quiero mejorar. For each of you, you should do the assessment 100 times on 100 different people. Para ustedes, les sugiero que hagan esta evaluación 100 veces en 100 personas diferentes. Then you'll know what the range of asymmetry is. Y luego vas a determinar o descubrir o saber cuáles son los rangos de asimetrías posibles. It's not about micromanaging every dysfunction. No estamos hablando de hacer un micromanejo de cada disfunción pequeña. When you see 100 different people, cuando ves a 100 personas diferentes, you'll begin to know how to tell the difference between an FMS1 and an FMS2. Vas a empezar a poder ver la diferencia o descubrir diferencias entre lo que es un FMS1 y FMS2. Acceptable and unacceptable compensation. Aceptable o inaceptable cuando hablamos de compensación o compensación. We do have standards. Tenemos standards. And even Greg Lehman has standards for biomechanical dysfunction. Y aún Greg Lehman tiene ciertos estándares para disfunción biomecánica.
if somebody raises their arms and does that, the layman is going to say they need more control of the torso. Si alguien eleva sus brazos y genera el movimiento desde la columna lumbar, Lehman mismo diría, esa persona necesita más control de su tronco. So we have a systematic approach that integrates the individual, their environment, and their task. Entonces tenemos que hacer un abordaje sistemático para la persona dentro de su ambiente y la tarea que debe cumplir. This is called dynamic systems theory. Y esto es la teoría de sistemas dinámicos. Here we're going to manipulate different constraints to influence the task, to make the task more challenging. Y aquí vamos a modificar diferentes cosas para hacer la tarea más desafiante. This is a 91-year-old patient. Y esta es una paciente de 91 años. What is the exercise? ¿Cuál es el ejercicio? Okay. ¿Cuál es el ejercicio? El que pueda responder. What is the exercise called? ¿Cómo se llama este ejercicio? Bird dog, bird dog, bird dog. Bird dog. Bird dog of McGill. El bird dog de McGill. Muy bien. Muy bien. In this case, different from the traditional training, I will not say anything about keep your pelvis level. I will not say anything about bracing. A diferente de la instrucción más tradicional de este ejercicio, yo no le voy a decir a la persona mantener tu pelvis derecha o alineada o entumecer el abdomen. I will gamify the exercise to make it more fun by putting an object on the back. Se lo voy a hacer más entretenido y más lúdico colocando un objeto sobre su columna. Switch. Now she's competing. It's a game, a contest. Ahora está compitiendo, es un juego, una... Hold it, make a fist now. You could use this. Squeeze your grip, reach your heel back, switch, reaching your heel, making a fist. So why do I ask her to make a fist? ¿Por qué les parece que le estoy preguntando que cierre el puño? What does that facilitate or potentiate? ¿Qué es lo que eso facilita o potencia? Time under tension, Franco is saying. Sí, co-contraction. Time under tension. Isometric contraction. High density contraction. Contracciones isométricas, contracciones de alta densidad, irradiation. How could I assess her breathing? ¿Cómo podría evaluar su respiración? What could I do? ¿Qué podría hacer para evaluar su respiración? Are you talking about while she's doing the exercise or after? Sí. Right here. What could I do? How could I? Pregunta, en esa posición, mientras está haciendo el ejercicio, ¿cómo puedo evaluar su respiración? Someone is saying, look at her face, see if she goes into apnea, talk to her, talk test. Good. The talk test. So Pavel Tsatsouline in Strong First recommends a talk test for two purposes. One, to assess breathing, and two, to assess fitness. Pavel Tsatsouline en su sistema de Strong First recomienda el test del habla, o sea, hacer hablar a la persona por dos razones. Una es por respiración. You said for two reasons. One was breathing and the second one was for? Fitness. Para fitness o para condicionamiento.
condición física. So for fitness, if a person is jogging, Para fitness, si la persona está trotando or they're doing kettlebell swing, o están haciendo los swings de kettlebell de pesa rusa, and they start to huff and puff, y empiezan a sentirse fatigados o agitados, they may be able to talk a few words, but not a sentence. pueden posiblemente hablar algunas palabras, pero no una oración. If a person is sprinting, Si la persona está corriendo, they will only be able to grunt. posiblemente si la persona esté corriendo, solo pueden hacer algunos gemidos o algunas... No palabras. You can't even speak one word. No vas a poder decir ni siquiera una sola palabra. Here, this is a low-level exercise, very low level. En este ejercicio, la persona está haciendo un ejercicio de bajo nivel. If she is huffing and puffing and cannot speak a sentence, then I know she has very low fitness. Si ella está agitada y no puede decirme ni siquiera una oración, yo sé que su nivel de condicionamiento físico está deteriorado. If I do a side plank and I ask somebody to speak and their voice is not normal, they go, I say, where do you feel it? And they go, I feel my abs. We know they fail the talk test. Dice que si hay una persona que está haciendo una plancha lateral y él le pregunta dónde sentís, por el solo hecho de preguntarle, y ellos te responden, siento mis abdominales y demás, agitados, sabes que están fallando el test. The abdominals and the diaphragm, they should work together. Los abdominales y el diafragma deberían trabajar en conjunto. So mainly you ask them, because I've seen you doing that several times, asking where do you feel it. Your main purpose of that is see how they talk. That's it. See, it's not, I don't care where they feel it. Dice que cuando lo ven en los videos preguntándole a las personas dónde lo sentís, dónde sentís, dice que no le calienta nada dónde lo siente, sino que él les está haciendo eso para ver cómo le pueden hablar. Charlie Weingroff says, if somebody has high threshold breathing during a low threshold challenge, this is a sign of dysfunction. Dice que Charlie Weingroff dice que un signo de disfunción es si la persona tiene una respiración agitada con ejercicio de baja intensidad. Continue. Make a nice firm fist with that right hand. Reach that heel back, stabilize, breathe. Good. All right. Can you grab the ball? Yes. And stand up. My favorite part. Wow. 91 years old. Tremendo. 91 years old. 91 años. Su parte preferida es observar cómo se levantó del piso. So it is our belief that rehabilitation goals can best be achieved if we take an ecological approach. Dice que su creencia es que los objetivos de rehabilitación pueden ser alcanzados si están inspirados por un abordaje ecológico. Integrating the person, the task, and the environment. Integrando a la persona, a la tarea y el ambiente. There is a beautiful paper by Daniela Vaz from Brazil on the ecologically grounded functional practice in rehabilitation.
Dice que hay un estudio súper interesante de Daniela Vaz, que es de Brasil, sobre esta práctica fundada básicamente en ecología. If you want the English version of the paper, email me and I will send it to you. Si quieren la versión en inglés de este estudio, lo pueden mandar un email y él se las envía. Her main thesis is that 50 years of physical therapy has been a dead end. La tesis principal de este estudio es que 50 años de terapia física han sido como un camino donde la calle está cerrada. Specifically, that in cerebral palsy and other neurological diseases, such as, let's say, a stroke, that the rehabilitation has been to break a functional movement down into its parts and to train the parts individually and assume that later the person can reassemble all the pieces in their daily life. Dice que particularmente en lo que es reversión neurológica, ACVs, parálisis cerebral y demás, se ha desglosado movimientos y se ha entrenado o intentado rehabilitar movimientos asumiendo que luego la persona los va a poder incorporar en función, y eso es un error. What she has discovered is that it is better to train the whole pattern. So I begin like Stephen Jobs, David. I begin with the end and I reverse engineer. So I begin with, what does a 90-year-old person need? They need a squat. What does a 75-year-old person need? They need a lunge to get downstairs or up and down from the floor. And I train the whole pattern, not the part. Lo que él dice que él ha modificado mucho y ahora no entrena a las partes de un movimiento, sino que piensa en conjunto qué es lo que esta persona de 91 años necesita. Necesitas una sentadilla, qué es lo que la persona de 75 años necesita, y yo trabajo sobre eso. But Now, Craig, sí. sorry, does that take away the value of some individual muscle training, like Yanda used to do some activation of interscapular muscles and so on? Yanda never did individual muscle training. No, Yanda taught squat and lunge on step up. So he put people onto a rocker board and he asked them to step up, step down. And he never corrected anything. He put people into a gamification environment. The one thing he would do is he was a big fan of stretching. Yes. But he did not do any glute bridge or plank. No abdominal or glute training. He didn't say it was bad, but he was a visionary like Feldenkrais. And he created an environment and he did not correct. He wanted people. Okay. Yes, no, dice que él Yanda en general utilizaba estos ejercicios así más generales, poca activación selectiva. But I mean, beyond Yanda, I mean, do you see there's no purpose of activating, for example, the middle trap, lower trap prior to getting the patient involved in more functional movements and so on, or activating the glutes prior to squat? I'm just asking you. I'm not saying that's a way. I'm saying, do you see? I agree with Greg Lehman. I agree with Greg Lehman. That there is no much sense for that. There is no much sense for that. The idea of gluteal amnesia is debunked by Lehman beautifully. But I know that I want to train the hardest thing people do well.
So if a person has trouble doing a squat from here, that's too deep for them, then the hardest thing they do well is not to stretch out their psoas or to do a isolated exercise. It's to do a squat from a higher surface. If this is still too low, then I'm going to squat from here. My 91-year-olds are going to squat from here. Bien, lo que está diciendo es que él comparte muchísimo estos estudios de Lehmann en los cuales le saca un poco el valor a la activación selectiva muscular previo a los patrones más funcionales, y lo que sí dice es que comparte que hay que desafiar a la persona de la mejor manera dentro de sus capacidades, y ahí mostró 3 ejemplos de una sentadilla para esa persona de 91 años. Si era muy difícil hacerla desde una superficie más baja, se le elevaba o se le iba elevando un poco más. Sorry. My 75-year-olds that can't get down to the floor. Mis pacientes de 75 años que I'm not going to ask them to do the lunge like this. They may do the lunge here. Dice que a sus pacientes de 75 años no les pediría que hagan una estocada de la manera que mostró inicialmente, pero les puede llegar a pedir que haga algo como esto. So we find the hardest thing that they can do well. Entonces encontramos la cosa más profunda, más difícil que ellos puedan hacer. This is the work that Lehmann teaches about exposure for adaptation rather than corrective exercises. Dice que eso es lo que Lehmann enseña como exposición a la adaptación en lugar de demasiado ejercicio correctivo. We give a positive experience with movement, and we find the hardest thing a person does well that's related to their goal. Ofrecemos una experiencia positiva a través del movimiento y encontramos la cosa más difícil que la persona hace bien que tenga relación con el objetivo de la persona. So I would say that, do I never do scapular exercises? I do scapular exercises all the time. I would train with a foam roll. Let me show you. Entonces yo no diría que no hago ejercicios de activación escapular, lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, lo hago con el foam. Un poco a eso era lo que yo me refería. Pero bueno, ahí va a demostrar la manera de que él lo realiza. Can you see me here? Yes, we can see you there. So this would be an example from Eric Cressy of training the scapular area. Dice que ese es un ejemplo de Eric Cressy en cómo activar los músculos interescapulares. The strength coaches know this as accessory exercise. Los coaches de conditioning, strength and conditioning, saben eso o lo conocen a eso como los ejercicios accesorios. We have our basic exercises like pushing and pulling. Tenemos nuestros ejercicios básicos como empujar o traccionar o tirar. We want to push and pull horizontal and vertical. Queremos traccionar o tirar en forma horizontal o en forma vertical. But of course we have accessory things where we're moving in a diagonal like a chop or a lift. Pero también tenemos movimientos diagonales como el hachazo o el chop o la elevación diagonal u oblicua. And accessory moves like for what you are saying, for the scapular area. Y movimientos accesorios como los que yo mencionaba para la región escapular. So to summarize, we believe that all the different systems
FMS, BackFit Pro, SFMA, PRI, they are all very, very, very valuable. Entonces, para resumir un poco todo, creemos que todos estos sistemas que él nombró son muy valederos, tienen un lugar. But to decide when to use what and not to be a slave of these systems and methods, we should have certain principles. Pero para poder decidir cuándo usar cada uno y para no ser esclavo de los métodos, debemos conocer algunos principios. So number one is reassurance. Número uno nuevamente es reasegurar. Giving a positive experience with movement. Dar una experiencia positiva con movimiento. Number two is reactivation. Número dos, reactivación. And this is nested to people's goals and their capacities. Y eso tiene que ver con los objetivos de la persona y sus capacidades. So we're bridging the gap from what they have to what they need. Entonces estamos puenteando el hueco que existe entre lo que ellos tienen y lo que necesitan. Number three is building resilience. Número tres es generar resiliencia. Finding the hardest thing people do well. Encontrar la cosa más difícil que la persona hace bien. And number four is risk management, because we can't prevent injury, but we want to manage risk. Y número cuatro es el manejo del riesgo, porque no podemos prevenir lesiones, pero sí podemos manejarlo o controlar los riesgos. So we need to have a lot of options so we can personalize our program and have agile periodization. Entonces queremos tener múltiples opciones para personalizar los programas y periodizar el tratamiento. Injuries are most likely to occur when the demand of the activity exceeds the capacity of the person. Las lesiones van a ocurrir cuando la demanda del entrenamiento o el deporte exceda la capacidad del atleta. So like Greg Lehman shows, to build capacity, you need a bigger jar. So you can put more things in it before it overflows. Entonces, como Greg Lehman dice, para mejorar la capacidad necesitamos aumentar el tamaño del tazón para poder poner más cosas adentro y evitar que ese tazón se rebalse. And we started today talking about how we have a disability crisis because we've stopped moving. Hoy empezamos hablando y explicando por qué tenemos una crisis de discapacidad porque la gente ha dejado de moverse. Our sedentary lifestyles have speeded up our underlying age-related decline. Nuestros hábitos sedentarios han acelerado el declinamiento relacionado con la edad. In fact, we think that it is normal to have disabling hip pain when you're 50, but in reality, this has nothing to do with being 50. This has to do with being sedentary. Dice que hemos normalizado que personas experimenten dolor de cadera a los 50 años, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con los 50 años, sino con el hecho de que son sedentarios o que se mueven poco. Less than 10% of people over the age of 65 are doing the minimum requirement for activity. Menos del 10% de las personas mayores de 65 años están cumpliendo con los requerimientos mínimos del movimiento. So we wonder now if a generation ago, COVID-19 would be as much a problem as it is today. Entonces, dice que hoy sería bueno preguntarnos si 10 años atrás los efectos del COVID-19 serían tan drásticos como los que estamos sufriendo ahora. At Harvard, they say
that there is evidence that people in their 30s and 40s today are in worse shape than a generation ago. Dice que en Harvard han encontrado evidencia que las personas que hoy tienen 30 y 40 años están en peor estado que las personas que tenían 30 o 40 años 10 años atrás. So the number of candles we blow out should not be our chronological age. It should be our biological age. Entonces, el número de velas que vos apagues en tus cumpleaños no deben mostrar tu edad cronológica, no deben mostrar tu edad cronológica, sino tu edad biológica. So the minimal effective dose that you asked me about before is 30 minutes a day of huffing and puffing, moderate intensity activity, and twice a week of strength training. Entonces, Mauricio, volviendo a tu pregunta que hoy hiciste sobre la mínima actividad física que uno necesita, son 30 minutos diarios de actividad moderada en la cual vos te agites un poquito y 2 veces por semana entrenamiento de la fuerza. The lifestyles that will make people age gracefully are no smoking, good diet, moderate alcohol, appropriate physical activity, and reducing stress, improving sleep, and having social participation. What Adam Meekins calls snaps. Adam Meekins describe en estos snaps las cualidades que uno debería tener para un mejor envejecimiento, y eso sería no al cigarrillo, cuidar la nutrición, poco alcohol o no alcohol. Is it no alcohol or just moderate? Moderate. It's Saturday. When you leave here, socially participate in drinking. Dice que es sábado, cuando salgan de acá, participen socialmente y bébanse un poco de alcohol. Actividad física, estrés, descanso y, bueno, participación social. So our goal is to inspire people to change their lifestyle outside of our gym, outside of our clinic. This is the metric for how we judge ourselves, whether we did our job. Nuestro objetivo, dice, es inspirar a las personas para que cambien sus comportamientos fuera de la clínica. Eso, dice, es tu elemento de medición para determinar si estás haciendo un buen papel o no. So we want our patients to be less dependent on us and have more autonomy, more independence. Queremos que nuestros pacientes sean menos dependientes de nosotros y que tengan mayor autonomía. Humility is the number one trait of being able to challenge the status quo, or like Stephen Jobs said, be like a pirate, don't join the Navy. Dice que la humildad es básicamente el factor número 1, ¿no es cierto?, para el crecimiento y demás. O como decía Steve Jobs, sé como un pirata, no te unas a la armada, básicamente. Do you know how to tell when someone is humble? Dice que si saben cómo identificar a una persona que es humilde. There's one simple test. Hay un solo test para hacer. Because they consistently observe and they listen. Esa persona consistentemente observa y escucha. So in the future, you may decide that you want to learn more. We have a mentorship program now, since we are not face-to-face doing our lab immersions.
Dice que si en el futuro quieren aprender más, tienen en First Principles of Movement, que eso es el FPM, un programa de mentorship online, ya que ahora no pueden hacer los cursos face to face o en vivo. Yeah, see, we have 20 people from all over the world, from Hong Kong, from Australia, from Europe, who are all interacting in our 12-week mentorship. Dice que tienen 20 personas de todo el mundo que están interactuando en estos 12 semanas de un entrenamiento, they're asking if it's translated into Spanish here. Not yet, right? It depends if somebody wants to translate. Dice que depende si alguien lo quiere traducir. So I feel that we can see now that the musculoskeletal problems of back pain and hip pain and shoulder pain are really representative of a greater health crisis that is connected with obesity and inactivity. Dice que tenemos que entender que los dolores de los pacientes que llegan a nosotros con dolor de cuello, dolor de espalda, son mucho más profundos que eso y están asociados básicamente a las crisis en estilos de vida que existen en la humanidad, básicamente. The lifespan has gotten much longer, but the health span is getting shorter. La expectativa de vida se ha hecho mucho más larga, sin embargo, la expectativa de salud se ha reducido, achicado o empeorado. And movement is the greatest pill ever invented. Y el movimiento es la mejor píldora o pastilla que alguna vez se ha inventado. So each of you, whether you're a coach or you're a physiotherapist, your job is a vehicle to accomplish a greater purpose. Entonces, tanto seas un coach o un fisioterapeuta, tu trabajo es el vehículo, el modo de alcanzar objetivos mucho más grandes. And this is a quote from my friend Rachel Balkovec, who is the first woman in Major League Baseball. She's with the New York Yankees. Esta es una frase de mi amiga Rachel Balkovec, que es la primer fisio en Major League Baseball con los Yankees. See, so it is in all of our hands to create a better world for everyone who lives in it. And I want to thank you, David, and I want to thank all of you from the bottom of my heart for letting me share with you today in this webinar. It is a very special privilege for me. So muchas gracias, and I hope to see you again. I'll stay for questions. If you're going to leave, though, I just want to thank you and say hasta luego. Bueno, los agradezco a todos. Ustedes vieron la frase de Mandela, que está en tus manos, crear un mundo mejor para todos los que vivimos en ello. Dice que puede tomar algunas preguntas más, pero quería saludarlos en caso de que alguno de ustedes decidiera irse ahora. Craig, there was a big question right there. What is your chronological age and also your biological age? Well, I'm 60, so I have COVID risk. And what do you consider to be your biological age? Well, my training age is very young, so I feel like my future, when I can back squat my body weight, then I will be where I want to be. I'm not able to back squat and deadlift exactly my goal yet. I want to be able to deadlift 1.5 times my body weight and to back squat my body weight. So I'm getting close.
Dice que tiene 60 años, edad cronológica, que a nivel edad biológica todavía está intentando reducirla. Y bueno, y mencionó algunos objetivos que tiene tanto en la sentadilla y demás. Pero a ver si, well, there was a couple of course, there were 1,000 thank yous and so on, but Muchas gracias. let me see if there was a couple of questions here. Do you consider these principles to be applicable to neuro patients? Sí. Sí, Mauricio dice que totalmente aplicables a pacientes neurológicos. Well, they're asking several times. They ask if any of the Rehab of the Spine books is translated into Spanish. I guess it's not, right? It is? Sí, not the new one, but Functional Training Handbook is in Espanol, and second edition of Rehabilitation of the Spine. Traducido en español está la segunda edición de rehabilitación de columna y el Functional Training Handbook. They're saying wonderful experience. Thank you very much. I'm going through. They're asking again about what's translated into Spanish. Craig, you are an inspiration. That's for you to take, sir. Muchas gracias. Excellent as usual. Can they get those translated books in your site, in your website? No, Amazon. Bien, dice que los libros están disponibles en Amazon. They're telling us to think about this mentorship in Spanish because they're saying it should be enough people to create something. So maybe in the near future, if you still have some time and energy, we can try something. Well, all of you give me infinite energy. I worked with Dr. Levitt until shortly before he died. He died when he was 98 and he was still teaching. Yes. Hey, I was with him in 2009 and he was already, close to 90, 80 something, because he died in 2014, right? See. So he was getting older, but he was still with the energy to teach. So you still got about 30 something years to go at least to pass. You're trying to break records, so you need to break Carl's record. Dice que Levitt enseñaba hasta los 90 y pico de años. Le estoy diciendo que tiene que romper ese récord. Tiene 60 años y faltan 30 y pico. They're asking about your visits to Chile and Argentina. We know that's pretty difficult to... But we're going to keep trying. David, can we... I got through all of the slides. I would like to send you my slides. Would everybody like my slides? Yes, that's what I mentioned to you. Of course they will. Está diciendo que nos va a enviar la presentación. So you just send it to me, and I have a group with all of them. They're saying that in your page you have a free webinar, and YouTube is translated. Did you know that? No. Yeah, Paula, ¿qué webinar estás, Paula Exposito, ¿de qué webinar estás hablando? Está el free webinar. Hang on, I'm asking Paula, which is the webinar that's in your page? High value webinar. Yeah, that's the one. 25 hours is free. Yeah, she was looking at it this week. But she's saying it's translated to Spanish. I don't know, in YouTube. Someone did it for you. The webinars that you offer in April and May for the pandemic. Yeah, that's the high value webinar. Yeah. Those are 25 hours? See. Shucks, that's a lot of info. See, it was every Sunday morning for 2 hours. Every Sunday morning. Bueno, ahí tienen 25 horas de increíble valor. Some people are saying that they were able to see them all. March to May. Yes, ahí tienen más para... Yeah. If you would like, David, I'd be more than happy to come back, no charge, and we can do
questions. So if people want to collect questions, I can come back for this group only. We can do, you know, like 30, 45 minutes of questions, and you can Yes, tell me of if course. they're interested. Yes, Craig, I will say that right now. I know they will all say yes, but maybe after, like you say, maybe after they take a look at the PDFs of the PowerPoint, they collect some questions, and then we can join again for 30 to 40 minutes. Craig nos está ofreciendo que una vez que hayan mirado al PowerPoint que él nos va a enviar, de volver a juntarnos por 30, 40 minutos sin cargo alguno, solamente para este grupo. Dice que va a ser gratis y va a ser su honor, así que está bárbaro. Y me parece también piola que ahora lo dejemos respirar un poco, ya que nos está proponiendo esto. They're all thanking you for that. They will all take your offer, and they're saying they will collect the questions. And that's the humility of the great people. That's what they're saying here. Clear example of humility. Thank you very much. He said he will say it in English, but he doesn't know how to say it. But I translated it for you. So, I mean, I cannot thank you enough. And I think now that you offer that, I think we need to let you rest and move, but rest from us. And maybe we can arrange something before the end of the year to join for 30 to 40 minutes. It was awesome to be able to listen to you. It was truly awesome. Stand up. Párense un segundo. Párense. Jump. Man, you've got energy like if you were 60. Now raise your arms. Land. Yes, jump. Now reach. Land. Good. And here. 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 Good. Up, 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 up. Land. And there. Is that free of charge too? Hasta luego. Man, thank you very much. We'll stay in touch, of course, because we have to pay you now. Bye. Thank you much. Gracias a todos y nos vemos con Lars en 3 semanas y con Craig de vuelta. Abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.